Bueno, don Carlos Sáez Celemín, bienvenido a No Risk, No Fun. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, don Julio Jiménez. Muy bien, muy bien. Me alegra tenerte aquí. Encantado de estar aquí contigo. Para los que no sepan, Carlos es muy amigo mío de cuando estudiamos juntos, Teleco, en Valencia. Así es, ahí nos conocimos. ¿Por qué estás por aquí, por Estados Unidos? Estoy en Estados Unidos porque hemos abierto oficina de nuestra empresa de Timing Sense en Estados Unidos y hay una feria de nuestra industria que se celebra la semana próxima. Ajá. Y vamos a tener un expositor allí y vamos a presentar, digamos. Hablaremos más de eso. Perfecto. Entonces eso es lo que te trae aquí a Estados Unidos ahora. Efectivamente. O sea, últimamente estás viajando bastante, ¿no? Sí, te diría, desde que tomé la responsabilidad del área comercial de la empresa, viajando como 5 o 6 veces por año saliendo del país. O sea, que esto ya no es nada nuevo para ti, lo del jet lag, lo de las zonas y tal. Ya estoy acostumbradísimo, sí. Bueno, así rápidamente un par de preguntas para que sepan un poco de qué va el tema. Okay. Y pasamos ya un poco a más indagar desde que empezaste hasta el momento que estamos ahora, ¿vale? Okay. Pregunta rápida. ¿Qué problema resuelve Timing Sense y por qué a alguien le debería importar aquí en Estados Unidos? Ok. El elevator pitch. Sí, dame un resumencillo. Venga. Nosotros hemos desarrollado una tecnología para el cronometraje de eventos deportivos que es muy fiable, muy sencilla, Okay. pero muy completa y muy potente, ¿no? Okay. Entonces, resuelve el ¿La problema más potente del mercado? Sin duda. Sin duda, ¿no? Una de las más. No, pero de verdad, en serio. En cuanto a hardware, porque nosotros para cronometrar una carrera necesitas tanto hardware, sistemas, antenas, chips, equipos, lectores, como software, algo que recoja los datos y genere las clasificaciones. En hardware estamos muy bien posicionados. Hay un competidor que está por delante claramente. Estaremos ahí en la terna de perseguidores, ¿ok? Pero en software somos los mejores. Okay. Sin duda. Volviendo atrás, ¿qué problema resolvéis y por qué aquí en Estados Unidos les tiene que importar vuestra empresa? Vamos al grano. Sin líos. Bueno, cada vez las carreras más y más se trata de... O sea, vuestra empresa Timing es una empresa que se dedica ¿a qué? ¿A vender qué? Al desarrollo de tecnología para el cronometraje de eventos deportivos. Nuestros clientes son empresas cronometradoras u organizadores que deciden asumir ese servicio. Cuando tú organizas una carrera, tienes distintos proveedores. Pues tienes el del arco, las ambulancias, tienes a los que te traen la élite y tienes al cronometrador. Entonces, perfecto, eso es lo que hacéis. Exacto. Luego entraremos en detalle. Vale. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es el gran mercado. Es el gran mercado de carreras populares. Es un mercado que es como un continente entero. Aparte, es un mercado que es muy exigente, pero que es muy profitable. Porque, claro, hasta ahora, entiendo que empezasteis en España 100% y de ahí os fuisteis expandiendo y estáis en otros mercados, principalmente, por lo que yo entiendo, en Latinoamérica, que entraremos en algunos de esos países y tal, para que me cuentes más tus andares por esas tierras. Con gusto. Y luego ya, pues ahora estáis dando el salto a Estados Unidos. Perfecto. Riesgo personal y empresarial que estás asumiendo al venir aquí a Estados Unidos ahora. Personal, digamos que es más bien Abraham, mi socio, el que está tomando esta aventura, el que está dirigiendo la oficina aquí en Estados Unidos. En mi caso, bueno, yo vengo aquí a apoyarle las veces que haga falta. Esta es la primera vez, espero, de muchas, sería una buena señal. En cuanto a empresarial, claramente es una inversión potente, porque para entrar en este mercado y entrar bien, y además en tecnología, tienes que invertir mucho. Entonces, no puedes ir en plan cheap, como dicen aquí. No puedes ir a lo mínimo, ¿no? A lo amarrategui que decimos en Valencia no puede ser. Allá entras en las grandes ligas. Tienes que jugar a ganar, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Esto es la Champions. Bueno, pues nada, ahora ya que hemos tocado estos 3 temas para que sepan un poco la audiencia de qué va el podcast de hoy y nuestro invitado, vamos a empezar desde los inicios, desde que nos conocimos durante la carrera en Valencia. Tú eres de Valencia, ¿no? Soy de Valencia, soy de Paterna. De Paterna. Ok. Bueno, entonces tú no eres de Valencia. Bueno, más o menos. Adoptado. Y entonces allí nos conocimos mientras estudiábamos la carrera. Sí, por ahí en el 2000, 2001. Sí, por ahí andaría. Hace muchos años. Ya la audiencia ya sabe nuestra edad. Ya sabe nuestra edad. Entonces, allí empezaste, entiendo. Explica un poco cómo empezó todo. Empezó de una forma bastante random. Mira, mi socio tenía un familiar que organizaba eventos deportivos, organizaba carreras y tenía una revista para corredores, revista impresa por aquel momento. Entonces tenía todos los servicios que necesitas para organizar una carrera a un ayuntamiento o una empresa privada, menos el del cronometraje. El del cronometraje se lo contrataba a una empresa de Alicante.
Entonces, era un cronometraje muy artesanal, porque no era con una tecnología de chip, sino era con una tecnología de código de barras. Es decir, tú pegabas en cada dorsal del participante un código de barras, como si fuera un producto de un supermercado. Cuando llegaban a la meta, con un lector leías a ese participante y en el momento que leías al participante le asignabas un tiempo y una posición. Entonces, eso se hacía con un lector de código de barras y un access, empezamos a cronometrar. Entonces, Abraham le ofreció a Tomás la opción vamos atrás. Sí. Abraham es tu socio. Es mi socio. Actualmente aquí en Estados Unidos. Es mi socio. Abraham lo conocí en el colegio con 14 años. En el o sea, BUP. que esto viene de lejos. Viene de muy lejos, sí. Entonces, Abraham le ofrece a Tomás. ¿Y Tomás era quién era Tomás? Tomás era el familiar que tenía la empresa de organización de carreras y la revista. Perdón, me he puesto el contexto suficientemente bien. Entonces, Abraham le ofrece a Tomás la posibilidad de llevarle él el cronometraje. Compra el software, compra un portátil, compra un lector de código de barras y empieza a cronometrar carreras por Valencia y por Teruel, que era el ámbito de actuación de Tomás. Y eso, digamos que vosotros no lo hacíais en aquel entonces. Simplemente él habló con Tomás para empezar a hacer lo mismo. Sí. Con la misma tecnología, con la del tecnología. Con una tecnología eso, y un cronómetro de estos que se cuelgan de la cuerdita del esto es más o menos lo mismo. Es parecido. De hecho, te diría que el escáner del código de barras quizás tenga menos precisión que el hacer así. No tanto porque cuando enseguida hicimos un sistema por el cual poníamos una persona en la línea de meta a recoger tiempos con un intro. Hacíamos lo que se llama una pila. Amigo. Hacíamos una pila de tiempos y esa persona que pasaba por la meta, había un embudo, llegaba al punto de lectura que era unos metros más tarde. ¿no? Pero ahí no puedes dejar que uno se te adelante en el embudo después de la meta y además no se te puede escapar ni un scan que si no la lías. Se lía un poquito. Bueno, un poquito, ¿no? Luego lo puedes corregir manualmente, pero sí que he visto a veces corredores discutir. Madre mía. Como que yo llego antes que tú, ¿no? Sí, como el que se cuela en el supermercado, esto es lo mismo, ¿no? Una cosa muy similar. Entonces, especialmente si el segundo llegaba bastante más tarde que el anterior, ¿no? Y los primeros se solían respetar, pero entre el 125 y el 126 siempre había algún listillo que intentaba, en fin. Y total, no se jugaba nada, porque era una carrera popular que estaba en la camiseta, ¿no? Sí, efectivamente, no se jugaba nada. Igual los primeros tres hombres y tres mujeres tenían alguna premiación económica o tenían algún trofeo o según el pueblo daban un jamón, pero sí. Eso eran evidentes, esos eran evidentes. Sí, correcto. Entonces, empezamos así. Empezó Abraham así y al poco tiempo me dijo, oye, Carlos, ¿te quieres unir al club? Mira, tengo cientos fines de semana donde tengo 2 carreras al mismo tiempo y necesito a alguien que cronometre. Esto, bueno, al final era un poco de gestión de bases de datos, entender cómo funciona un portátil y poco más. Entonces empezamos de esa forma. Y eso a la vez que estabas estudiando Teleco. Exacto. Que en esa época hacíamos de todo, no solo estos trabajos. Me acuerdo tú y yo estar montando muebles por ahí. Efectivamente. Aquel trabajo para Muebles Lora, eso fue mítico, ¿eh? Ya hablaremos en otro episodio sobre eso. Okay. Eso da para un episodio aparte. Sí, a ver, sí. Bueno, venga, sigue. Entonces, empezó así, con una posibilidad de un trabajo de fin de semana para pagarnos nuestros viajes y nuestras historias, como una fuente de ingresos extra, ¿no? Y estuvimos con este sistema de código de barras durante 3 años. Hay un hito súper importante y es que en 2005 empieza un circuito de carreras populares en Valencia, en el Ayuntamiento de Valencia. Y esto es importante porque la historia de la empresa se explica el desarrollo, en parte, por lo menos al principio, con este circuito. Ese circuito lo hacíamos con el sistema de código de barras y pasa que en la segunda edición crece mucho y la participación sube mucho. Eran carreras cortas con una participación ¿de qué? alta. 5 kilómetros, 8 5 kilómetros, 1.000 personas. ¿Qué pasa? Okay. Que cuando llegaban a meta, el que estaba con el código de barras al principio daba abasto, pero luego al final no. Y se hacían unas colas que en alguna ocasión llegaron hasta el arco de meta. Tú imagínate que teníamos el punto de control 40 metros después y eso quedaba feísimo. Entonces, quedaba muy mal. El gerente de la Fundación Deportiva Municipal, Luis Cervera, se llama, él era gerente en aquel momento. Esto era un circuito de carreras que habrían unas 5 o 10. 10 carreras. Eran 10 carreras en los barrios de Valencia, como una al mes. Y se hacía una clasificación de circuito y tal. Ese circuito ha sido un caso de éxito en toda España, ha sido copiado, fue pionero. Este año es la 20ª edición. Solamente se canceló el año del COVID. Okay. Bueno, pues el gerente nos dijo, mirad, esto o hacéis con chip el año que viene o le vamos a dar el circuito a una empresa que tenga sistema de chip. Entonces, Abraham, porque por aquel entonces... ¿Y eso al tercer año? El tercer año, en 2007. Por aquel entonces, Abraham
La empresa, no había empresa, Abraham estaba como autónomo y facturaba. O sea, que él. no había ni siquiera empresa ahí. No teníais nombre. No, sí, Era Abraham autónomo. Fuimos Cronopíndaro al principio. Cronopíndaro, porque Píndaro era la empresa de Tomás y nosotros éramos Cronopíndaro. Y después, cuando compramos el sistema de chip, que lo compró Abraham, pasamos a ser Cronochip. Chip. ¿Vale? El sistema de chips lo comprasteis a un tercero, obviamente. Efectivamente, se lo compramos a una empresa de Murcia que tenía unos sistemas de RFID de baja frecuencia para control de accesos, para otras aplicaciones. Que para la audiencia y los que no sepan de esto, que tú eres teleco, sí, ¿qué significa RFID y cómo funciona? Radio Frequency Identification significa que es identificación por radiofrecuencia, ¿no? Entonces, digamos que ese es la clásica etiqueta que... Sí, en la clásica etiqueta de Decathlon, que tienen todas las prendas de Decathlon. Cuando vas a Decathlon, pones todas las prendas en una caja. Bueno, y también los he visto lo he visto también en Zara, lo he visto en Uniqlo, en varias tiendas de retail. Tú llegas, depositas tus prendas ahí y digamos que el sistema te las identifica. Pues es la misma tecnología. Lo que pasa es que nosotros no identificamos prendas, sino identificamos corredores, porque les damos el chip al corredor. ¿Vale? Entonces, me perdí. Invertimos en ese sistema de una empresa de Murcia que siempre hemos dicho que ha sido el peor de los que hemos tenido y el más caro. Sistema de cronometraje. Equipo físico de cronometraje. Exacto. Una caja, unas antenas y los chips no se los comprábamos a ellos. Los chips eran una patente de Texas Instruments, un chip cilíndrico de baja frecuencia al que tuvimos que construirle de cristal. Y tuvimos que construir una cobertura para protegerlo, que no se rompiera, de plástico, y eso fue nuestro primer sistema. Un sistema que era muy malo, muy inestable, muy pesado, era todo desventajas, pero nos permitió dar un salto tecnológico. A mí me suena haber cronometrado alguna carrera contigo, que me invitaste, y usar ese sistema, y me acuerdo que hay veces que las lecturas pasaban de largo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. O sea, que pasaba un corredor y tenías que poner las alfombras abajo que te leían. Efectivamente, era un sistema que era muy... sensible al ruido eléctrico. Para que nos entendamos, pues tuvimos problemas en una carrera en la que habían unas farolas que no era la clásica farola, sino eran unas que tenían un cebador en la parte de... como una bobina en la parte de... Y el cebador con bobina, todos sabemos, todos los que hemos hecho algo de electrónica o electricidad, sabemos que eso... Eso mete ruido. Entonces, la antena, digamos, la antena era una alfombra. ¿Okay? Una alfombra que se ponía en la línea de meta. La ponías en meta o en los puntos donde quieres tener un control de tiempos del corredor. Entonces, la ponías en la meta, típicamente, la meta siempre se ponía, y digamos que tú ibas con el chip, el de baja frecuencia, y si leía a la altura de las rodillas, había un campo magnético que no se puede ver, pero que tú lo detectabas con la lectura del chip, estaba todo bien. Entonces, había carreras que ibas... Porque a todo esto el chip se lo ponían en la zapatilla, ¿no? Los primeros chips sí. Sí, porque tenían que estar cerca del lector. Efectivamente. El campo, no vamos a al ser el campo magnético, estar muy pegado al suelo, la zapatilla era la mejor opción. Era casi la única. O la única, sí. Ok. Sí. Okay. Entonces, era un sistema que era muy, muy sensible al ruido eléctrico. Entonces, pues lo que te digo, con lo de la farola, o una vez que pusimos una alfombra en un sistema, en la calle, en un sistema de estos que detectan vehículos para abrir una barrera o cambiar el semáforo, eso hacía que también de repente el campo magnético se desplomara, ¿no? Entonces, eran sistemas muy, 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 muy complicados. De hecho, teníamos que, con el primero no, con el segundo teníamos una opción para, poniendo y quitando pines, adaptar el campo magnético. La impedancia de la... No me quiero meter muy técnico, pero... hacer que funcionase. Sí, adaptar la antena al tipo de suelo. A las circunstancias electromagnéticas. No era lo mismo cronometrar sobre tierra que sobre asfalto, que sobre tartán, porque a veces nos tocaba cronometrar dentro de una pista de atletismo. Entonces, digamos que las propiedades del suelo afectaban muchísimo a la antena. Entonces, y por tanto a la lectura y a la precisión. A la lectura y al buen desempeño del cronometrador. Buen desempeño. Qué bien has hablado siempre, Carlos. Vamos a ver. Esto era tercer año. Empezasteis a utilizar el equipo que no os gustó nada, de la empresa de Murcia. Entiendo que después de ese primer año, ¿cuándo empezasteis a usar el segundo tipo? Al año de ahí os disteis cuenta de esto, hay que cambiarlo. Nos pusimos a investigar las pocas opciones que había en el mercado. ¿Y qué otras opciones había? Encontramos un sistema en Australia, no nos podíamos ir más lejos, en Australia, otro sistema de baja frecuencia que nos permitía seguir con los mismos chips, estos que os he explicado, el cilindrito y la cobertura plástica,
pero que tenía mejor rendimiento. Okay. Ya era un sistema en el que, ya te digo, podías adaptar el sistema al tipo de suelo y podíamos tener un mejor desempeño. Ahora saltamos a una pregunta, de hecho, que me lleva esto que estás comentando, la empresa australiana. Era un chip cubierto. ¿Cuál era el precio del chip y cuál era el modelo de negocio de la empresa al que le comprabais los chips y las cajas de cronometraje? El modelo de negocio de la empresa australiana era: yo te vendo los equipos, te los vendo súper caros, le meto todo el margen a los equipos y tú te apañas con los chips. ¿Tú te apañas con los chips? Quiero decir, ¿tú también le comprabais a la empresa o los hacíais vosotros? Los comprábamos a Texas Instruments. Okay. Y nosotros los metíamos en el plástico, los pegábamos y los... ¿Eran disposable? O sea, ¿los tirabais después de la carrera? Los teníais que recoger otra vez. Que eso me imagino que es un problema, claro, obviamente. Era un problema, sobre todo carreras de gran volumen. Hemos llegado con este chip y con el siguiente sistema, estoy adelantando un poco, que fuimos un sistema de doble frecuencia, hemos llegado a tener carreras de hasta, si no recuerdo mal, 20.000 personas en las que el organizador daba el chip el mismo día de la carrera, porque si lo das antes de la carrera, mucho participante que va por la camiseta pero no va a correr no te lo devuelve y pierdes mucho chip reutilizable, que era más caro. Claro. Y luego, cuando terminaba la carrera, tenían que hacer un embudo enorme para esas 20.000 personas con un montón de voluntarios que devolviesen el chip. Que yo me acuerdo de estar en alguna de estas. Que esto sería por 2000... Entre 2009 y 2012 tuvimos carreras con chip reutilizable de mucho volumen. Ok. Que esa fue, digamos, la segunda tecnología que estabais utilizando, apoyándose en los equipos de la empresa australiana. A raíz de comprar los equipos de la empresa australiana, nos aventamos a ofrecer los servicios a... Nos aventamos... explica por qué utilizas ese... Porque meto... Siendo español de Valencia, ¿por qué usas eso ahora? Como me voy a México, me vienen palabras de México. Porque habéis abierto mercado también en México. Pero no nos adelantemos. Eso es más... El caso es que te estás mexicanizando. Sí. O latinizando, digamos. No way. Entonces, me he perdido. Chips. Bueno, nos decidimos a ofrecer el servicio a empresas... A lanzaros, os lanzasteis. Nos lanzamos a ofrecer el servicio a empresas organizadoras de eventos de gran volumen, ¿no? Entonces empezamos a ofrecer el servicio en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, al final nos expandimos por toda España, porque es cierto que no había muchos competidores, no había muchas empresas con chip en España y, bueno, con nuestros defectos y con nuestros fallos, pero honestamente... ¿Os expandisteis? Lo hacíamos muy un bien. Buen servicio, las carreras... Además, es que es algo recurrente que todos los años se repite, con lo cual, si haces un buen servicio un año, es muy difícil que se vayan con otra persona, ¿no? Con lo cual, esa es la clave de la recurrencia de vuestro negocio. Y luego también el boca a boca funcionaba un montón. En Madrid empezamos con una empresa que es Motorpress, que es nuestro mejor cliente en cuanto a prestación de servicios de cronometrajes de siempre, el que más volumen tenemos y con el que mejor, con el que más carreras hemos hecho, vamos a decir. Pues a raíz de hacer carreras con Motorpress en Madrid, el AD Maratón, que era la empresa que organizaba el medio maratón de Madrid, lo vieron y nos contrataron. Okay. Desde 2010 llevamos haciendo el medio maratón de Madrid hasta este año 2026. Sin parar y... De forma continua. Seguro que alguna cagadilla ha habido por ahí. Sí. Pero bueno, ya hablaremos incluso de cagadas. Algunas que no sabe pregunta. El organizador. Sí, ¿no? Una cosa, quería hacer un inciso y que aclares, porque claro, estamos hablando de Cronochip, que era la empresa de servicios de cronometraje en España con equipos de otros. No hemos llegado todavía al desarrollo de vuestros propios equipos. Entonces todavía os llamabais Cronochip, ¿correcto? Efectivamente, y todavía nos llamamos Cronochip a efectos fiscales y nos llamamos Cronochip para esas empresas organizadoras de eventos deportivos que aún nos contratan el servicio de cronometraje en España. En España exclusivamente. Sí. Tenemos un cliente que hace un par de carreras fuera de España y pues vamos, es una en Marruecos, otra en Arabia Saudí, vamos con ellos, pero el 99% de nuestras carreras... Clientes españoles, empresa de servicios. Eso y no os habéis querido nunca expandir a dar servicio en otro lado. Ok. Bueno, 2000... ¿estamos por dónde? ¿Por 2012, 2013? ¿me has Estamos dicho? en 2010, ahí hemos comprado otro sistema, este sistema que te explico que sigue siendo reutilizable, pero es un sistema de doble frecuencia. La ventaja de este sistema es que es menos inmune al ruido eléctrico, con lo cual es menos complicado de cronometrar, o sea, es más versátil, es menos, ¿vale? Digamos que las circunstancias del suelo, por ejemplo, del entorno, le afectan menos, y es un sistema que nos permite tomar mejor el punto más difícil, que es la salida. ¿Vale? Que por cierto, esto me está recordando, perdona que te interrumpa totalmente, pero creo que es importante esta anécdota. Que viene muy al cuento de las interferencias del entorno electromagnéticas y las lecturas, que sean precisas.
carrera de bomberos en Barcelona, Sí. que era de subir a un edificio. Me acuerdo que yo vivía en Barcelona y me dijiste, Julio, ¿me puedes ayudar Sí, a una cronometrar carrera esta vertical. carrera? Ajá. ¿Qué pasó ahí? Porque me acuerdo que había una sala de máquinas cerca de los ascensores, creo que era, de hecho. Efectivamente. Y que las alfombras estaban al lado de los ascensores y de toda la maquinaria de los ascensores. ¿Qué pasó ahí? Pasaba que Desastre, ¿no? el ascensor, yo no sé si, claro, cuando se ponía en marcha metía ruido eléctrico, aparte el suelo tendría algún componente metálico. Hace muchos años de esto, ¿eh? Pero recuerdo lo del ascensor. Bueno, recuerdo No, de yo hecho, recuerdo a los bomberos enfadarse. De, oye, Sí, que yo he hecho sí, sí. 2 minutos, Sí, 3, sí, y sí, tú sí, diciendo, sí. bueno, Pero dale. tuvimos que hacer algún arreglo manual. Yo Sí, me sí, acuerdo de sí. algún monstrenco venirte Sí, a ti que sí, se había sí, subido sí. con todo el equipaje, con las botellas de oxígeno, con el casco, que iban con todo además y se subían 50 pisos Sí, o algo subían así. 40 kilos. Una barbaridad. Sí, además. eran unos animales, la verdad. En el buen sentido, ¿eh? Pero tú no sabes la peor de esa carrera. A ver, ¿qué es la peor? La peor de esa carrera es que perdí las llaves de la furgoneta. ¿Y qué pasó? Que hice el camino y no podía. Dije, mira, como por lo menos como es de bomberos, igual la pueden abrir porque teníamos todo el material ahí. Entonces, al final la encontré, el milagro de la Beata, al final la encontré, pero si no, yo estaba pensando en decirle a los bomberos, oye, mira, tenéis que abrir esta furgoneta por el lateral para que pueda sacar el material y os pueda Eso cronometrar la antes carrera. antes de la carrera. Antes de la carrera. Ok. Luego vino el problema este de Pues la. yo del de esa no ruido. me acuerdo. ¿Ves? No te Yo creo que ya enteraste. la habría solucionado el tema Sí, ese. sí, sí. Correcto. Bueno, volviendo Bueno, al tema. pero vamos. Sí. Estás en la tecnología en la cual era doble frecuencia, Efectivamente. que era menos inestable por la tecnología que utilizaba. Y nos permite tomar la salida, que es un tema muy importante, la salida porque, digamos que una carrera de mucho volumen, una carrera de 20.000 participantes, los primeros van a tener los dos tiempos que damos, el tiempo oficial y el tiempo neto. Eso es un tema, a ver si lo puedo explicar bien, Sí. va a ser muy similar. A partir de la persona que sale 10 minutos después va a tener un tiempo oficial que es desde que se dio la salida, desde que salieron los keniatas, pero va a tener un tiempo neto, que es el tiempo desde que él empieza realmente la carrera, que es cuando pasa por la salida, 10 minutos inferior, o 15 o 20. Dependiendo de la cola Entonces, que haya de salida. efectivamente. Obviamente, los keniatas que salen desde la línea van a salir al disparo. Al disparo. El tiempo oficial, el tiempo neto el mismo, pero tú y yo, que salimos al final porque somos muy lentos. Bueno, espérate, que yo. Bueno, tú que eres muy lento, vas a salir al final, vas a tener un tiempo neto 10, 15, 20 minutos inferior al de salida. ¿Qué sucede? Que si tienes un sistema... Inferior no, mayor. No, el neto va a ser inferior. El oficial es desde que disparan. Correcto. El neto tiene que ser mucho inferior porque pasas Claro, la salida exacto, mucho más tarde. exacto. Correcto. El neto es inferior, con Sí. lo cual es inferior si te leemos en la salida. Si no leemos, si no no. tenemos en la salida, tu tiempo oficial, como no tenemos información, el oficial y el neto es el mismo. Y había un Es- problemón en la salida, porque la salida es cuando más pegado va todo el mundo, Efectivamente, ¿no? cuando Y más si pasan 30 chips a la vez por la alfombra de medida, y además tienes una alfombra que a lo mejor son 10 metros, Eso es. ahí viene la problemática, ¿no? Efectivamente. Entonces, con el sistema de baja frecuencia perdíamos muchos datos en la salida. Igual teníamos un ratio de lectura medio del 80%, 75%. Con este sistema pasamos a tener 90 y largo. Y esto nos permite ofrecer a los organizadores de eventos masivos la opción de tener, oye, vais a tener la salida, el tiempo de salida o el tiempo neto de casi todos los participantes. Eso fue también un segundo salto importante con el sistema de doble En cuanto a frecuencia. la calidad. Efectivamente. Porque igual en España no teníais competidores que fueran evolucionando para conseguir tecnologías mejores. Bueno, no sé hasta qué punto monitorizabais qué es lo que había ahí por ahí fuera. Digamos que, claro, conforme fuimos expandiendo el negocio del cronometraje, habían empresas, pequeños organizadores que se fijaban y que se intentaban fijaban, copiar, era, claro. era muy fácil mirar Hípico y ir a la web de Hípico y comprar el sistema. Entonces empezaron a salir competidores. Sí que es cierto, empezaron a salir competidores, pero bueno, el mercado era pequeñito y es, Claro. es muy nicho. Es muy, sí. Primero que es muy nicho, segundo que era muy complicado cronometrar. Antes de Timing Sense era muy complicado cronometrar. Honestamente lo era. No tenías un teléfono al que llamar si tenías un problema. Nos llamábamos entre nosotros. Yo cuando me llamaba Abraham me asustaba porque digo, algo gordo está pasando. Algo difícil está pasando, sí. Pero sí que empezaron a surgir competidores que veían qué tecnología estábamos utilizando y la compraban. Algunos se aparecieron. Entonces, ahora mismo, estamos viniéndonos ahora, ¿cuál dirías que es la cuota de mercado que tenéis en España en cuanto a cronometraje? Al ser un mercado muy nicho, no hay como estudios muy... Sí, que la información no es totalmente fiable. Efectivamente. Tienes que aproximar más o menos, por Sí, número pero de carreras y tal. Entendiendo el número de cronometradores que
que ¿Operan estimamos en España? que operan en España, y sabiendo los que tenemos nosotros, entre un 60 y un 70% de cuota de mercado. O sea que sois los que más cuota de mercado Sí, sí. de lejos. Sí, sí, eso es indiscutible. Ok. Sí, la verdad sí. Orgulloso de eso, ¿no? Sí, mucho trabajo ha llevado detrás, Mucho pero trabajo. sí. Volviendo atrás, Vamos. y pico, esas son las de doble frecuencia que ya os permitían Efectivamente. ofrecer el resultado neto. Eso es. Que era fue un granito para poder Ofrecer el servicio a carreras de mucho volumen. mucho más nivel. Que al final, las carreras de volumen, entendámonos, son las carreras que más negocio traen. Ok. El que presta un servicio de cronometraje tiene iba a decir rubro, voy a decir unas cifras fijas por el servicio, el De desplazamiento tal, y más luego un variable por del... participante. Cada participante es un chip, un dorsal que vendes. Con lo Cuanto cual, más una volumen- maratón de 40.000 te va a salir mucho más rentable como cronometrador. También necesitarás más recursos y más gente ahí para que no falle Sí. nada, me imagino. Pero aún así te va a dar mucho más margen. Sí, pero es más escalable. O sea, al final necesitas los mismos recursos para una carrera de 10.000 que una de 40.000, sí, o parecidos, si tienen los mismos puntos de cronometraje. Yo que solo quiero salir de meta. Si son 10.000, la factura es X. Si son 40.000, la factura va a ser no 4X, pero va a ser 3,5 veces. Ok. O sea, que lo hacéis Con los mismos proporcional, recursos. pero bueno, les podéis dar un precio un poquito más ajustado. Claro, ajustas, pero, obviamente. pero el sale volumen. mucho mejor a vosotros Sí, también. por supuesto. Y acabas de decir salida y meta, claro. Hay carreras en las que quieren varios puntos intermedios. Las largas me imagino que casi todas querrán puntos intermedios. Indudablemente. Una maratón te va a pedir, una maratón top, vamos a entendernos, pide puntos de cronometraje cada 5 kilómetros más puntos de giro, la media maratón. Igual te están pidiendo entre 8 y 12 puntos de control. Una maratón, digamos, de primer nivel. ¿Tu rol en la empresa hasta ahora, hasta el 2012-2013, estamos diciendo que estáis todavía con Ipico, no habéis Sí. desarrollado vuestra propia tecnología? ¿Sí? ¿Cuál era tu rol? En principio, me imagino, y ya te puedo responder yo la propia pregunta, Sí. al principio sería hacerlo todo. De Llevar todo. 27 gorras y hacerlo todo, como dicen aquí. Claro, yo con Abraham he estado desde el principio en la empresa, pero como socio es desde 2010. Yo en 2010 me dejo mi trabajo en una consultora tecnológica y me asocio con Abraham. Y éramos dos. O sea que hasta 2010 era part-time, solo los fines de semana. Hasta 2010 estaba Abraham solo, él hacía todo, una orquesta. En 2010, mayo de 2010, yo me pido una excedencia en la consultora, me asocio con Abraham y empezamos a hacer de todo los dos. Había una repartición de roles, pero hacíamos básicamente de todos. Incluso facturar, seguimiento de pagos, etcétera, 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 de todo. Cuando ya estás full time, ya hasta 2013-2014, ¿cuándo se os ocurre la idea de, oye, esto hay que hacer algo nosotros, alguna tecnología mejor que además podamos escalar y vender? Más o menos desde 2008 fuimos a tecnología por año. Llevo un granito. Es en 2012 compramos una tecnología que es desarrollada en Estados Unidos, que fue un salto tecnológico muy importante y que revolucionó la industria del cronometraje, que fue el uso de los sistemas UHF, Ultra High Frequency, en el cronometraje. Esto permitió utilizar chips desechables. Un chip tipo como un sticker, como una pegatina, que se colocaba detrás del dorsal y que permitía al organizador entregar el dorsal con el chip durante la expo, los días previos en las carreras, sobre todo grandes. Digamos que ya no se tenían que esperar al día de la carrera. A entregar el chip y luego no recogerlo. y luego recogerlo. Entonces, El coste, me imagino, del chip entonces de los sistemas de baja frecuencia era de, me imagino, varios euros. varios euros, correcto. Y ahora ya estáis por debajo del euro. Por debajo del euro. Correcto. Eso es. Entonces ya Entre 50 70 y 80 céntimos los primeros chips desechables, así es. Entonces, nosotros compramos esa tecnología y al principio la verdad es que íbamos a las carreras a cambiar dinero, porque la tecnología funcionaba muy bien, pero no conseguimos mucho descuento en el coste del chip, y ese coste del chip apenas lo podíamos aplicar al organizador. Le podíamos poner un pequeño margen, pero era muy exiguo. Entonces, es una apuesta que hicimos para ganar volumen, pero el margen que teníamos era muy O sea, pequeño. básicamente, al cambiar una tecnología que era mejor y mucho más precisa por querer ofrecer un mejor servicio, digamos que al principio os costó el meter esa tecnología porque desde un punto de vista económico, no costar, porque en cuanto al servicio Sí. era mucho mejor, obviamente, pero económicamente
toda la carga de los chips que se desechan recaía sobre vosotros. Claro. Con lo cual, una carrera de 10.000 participantes, 10.000 multiplica por medio euro, lo que sea, Sí. pues son 5.000 euros que palmas de una carrera que a lo mejor te dejaba de margen, por decir algo, me lo estoy inventando, 10.000. Va por ahí los tiros, ¿no? Ganaba mucho más el proveedor de la tecnología que nosotros. Correcto. Eso es algo que cuando empezamos con Timingsense decidimos darle la vuelta. El que tiene que ganar más dinero es el que se levanta a las 5 de la mañana, carga la furgoneta, va, monta y cronometra, soporta la tensión de atender al organizador, atender a los participantes, etcétera, etcétera, y sube los resultados. Obviamente el proveedor de la tecnología también, que somos nosotros, tenemos que tener nuestro margen, pero sobre todo tiene que llevarse el margen quinto. Conociéndote a ti, los chips estos desechables, me imagino que buscaríais opciones en las cuales comprar el mismo chip que os ofrecía esa empresa a alguna otra empresa Por contrato ahí. No se podía. No se podía por contrato. Pero se os pasó por la cabeza. Como buen español se te pasa. Siempre se te pasa por la cabeza esos atajos, pero es cierto que ellos controlaban vía la subida de lecturas al cloud. Digamos que los equipos se conectaban a un cloud que proporcionaban ellos. Ahí podían controlar. ¿Esto que se puede decir el nombre de la empresa? Sí, se llama Chronotrack. Chronotrack. Y ellos siguen siendo competidores vuestros, Sí. Entiendo. Okay. Siguen teniendo esa misma tecnología. Sí. Ok. Bueno, entonces estabais utilizando Chronotrack, tecnología mucho más avanzada, pero justamente los márgenes se quedaron muy chiquitos. Sí, se quedaron muy pequeños. Sí. Con lo cual ahí ya se os pasó por la cabeza, oye, aquí hay que desarrollar nuestra tecnología. Eso bueno, me has dicho que fue un proceso de años, ¿no? Sí. Pero ¿qué año dijisteis, venga, vamos a ponernos a desarrollar nuestra propia tecnología? En 2012 estábamos volviendo Abraham y yo me acuerdo claramente de la conversación, de todo, del triatlón de Barcelona. Queríamos de cronometrarla y Abraham, que estudió Teleco también como yo, le faltaba hacer el proyecto final de carrera. Y me dijo, se me está ocurriendo hacer un sistema de cronometraje para carreras de orientación. Es un sistema que se basa en NFC, se basa en tecnología de proximidad. Algo muy sencillito, ¿no? Que llegabas a las carreras de orientación, tú pones unos lectores muy sencillos, vas con una tarjeta, acercas, es como que checas, como que ticas que has pasado por ahí, ¿no? Como la típica de que te hace el agujero, pero o la de acceso, al acceso de... Sí. Vale. Entonces, yo le dije, ignorante de mí, con todo lo que sabemos de cronometraje, ¿por qué no hacemos un sistema de verdad? Entonces, se me ha quedado así mirando y ahí empezó. Y sí, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué empezamos? Por el tejado, por el nombre. ¿Okay? Empezamos por el nombre. Entonces, ahí tuvimos nuestro debate, y al final salió Timingsense. Nos inspiramos ahí es como nace Timingsense. En esa conversación, volviendo del triatlón de Barcelona en 2013. 2012. Empezamos con el nombre y ahí sí que hubo una separación de roles porque empezamos a desarrollar. Lo primero que hicimos fue comprar un lector RFID. Es el dispositivo, digamos, que es como el cerebro de un equipo. Y eso es algo que tienes que comprar algo comercial. Requiere mucha inversión y mucho dinero desarrollar un lector RFID. Entonces fuimos a Impinj, que era la marca que pues, consideramos que era mejor, compramos un lector y ahí sí que hubo una separación muy clara de roles. Abraham se encargó del desarrollo de Timingsense. Él pues, tiene mejores conocimientos que yo de programación y empezó a programar ese lector. Y yo empecé a encargarme más de Chronochip, que era, digamos, lo que seguía pagando la fiesta. Durante mucho tiempo hicimos... Tú ahí me imagino que serías como el Operations Manager de la parte de Chronochip, ¿no? Sí, un poco obviamente liderando de la mano de Abraham íbamos los dos a cronometrar, teníamos personal que iba a cronometrar también los fines de semana, pero digamos que yo... digamos que el peso de Chronochip cayó un poco más sobre mí y el peso de Timingsense cayó sobre Abraham. Obviamente apoyándonos en uno en el otro, lógicamente, pero fue un poquito esa repartición de roles. Hicimos durante 2 años un término que, la verdad, no lo he encontrado en español, que se llama bootstrapping, que es digamos, desarrollar con los beneficios que da la empresa que... Y de la manera más lean y más frugal posible, ¿no? Exacto. Además, con un problema añadido, y es que nosotros trabajamos para empresas privadas y para entes públicos que tenían la bonita costumbre de pagar tarde a 90 y mal. días. De pagar 60, tarde y mal. A 90 días. Y claro, nosotros los costes de operar la carrera, incluyendo el chip, los tenemos que pagar por adelantado, pero obviamente la gasolina, el hotel, yo no le podía decir al de la gasolina, te pago 90 días. Claro. Entonces, teníamos flujo de caja. Tensiones con la caja
bastante working importante. capital, que dicen aquí, negativo. Tienes que pagar tú por delante y encima a ti te pagan más tarde. Eso es. Con lo cual, cuantas más carreras cojas, más cash necesitas de antemano. Hemos tenido problemas serios derivados por eso. Por eso. Sí. ¿Pediste alguna línea de crédito o alguna historia? No, no exactamente. Nos presentamos a Lanzadera. Ah, amigo. ¿Eso cuando estáis desarrollando o ya después de haber desarrollado? Eso fue en 2014. O sea, que justo ahí, en esos 2 años que estáis desarrollando. Al principio, porque en 2012 nació la idea, pero empezamos a desarrollar en 2013, a mitad, principios mitad. Y Lanzadera, para que no lo sepan, es explicar a la audiencia, el incubador de empresas comparable a un VC, por así decirlo. Algo así. Un venture capital de don Juan Roch. Efectivamente. En Valencia. Efectivamente, es un empresario muy importante en Valencia, es una de las personas... Dueño de Mercadona, de uno de los, seguro que a alguno le suena. Sí, cadenas de supermercados líder en España y, bueno, pues siempre le ha gustado a la empresa la inversión y ha montado un hub en Valencia con universidad, se llama EDEM, con Lanzadera, que es una incubadora, y luego con Angels Capital, que es un vehículo de inversión en empresas. ¿Okay? Nosotros nos presentamos a Lanzadera. Aparte, ahí Lanzadera acababa de empezar prácticamente. Segunda edición. Segunda edición. Sí. Porque yo me acuerdo 2014-2015, creo que empezaron en 2014. 2013. 2013. Ajá. Que ahí me acuerdo que no se enteraban mucho todavía y no tenían... Que eran créditos, daban créditos a fondo perdido, creo que era, ¿no? Algo así. Ahora ya se han sofisticado y ya sí que hacen cosas como las notas convertibles, rondas de inversión y todo. Efectivamente. En nuestro caso eran préstamos sin interés y sin aval. Interés, el Euribor, el interés legal mínimo. Sí. Pero sin aval. Es decir, si tú... Si palmabas, ellos palmaban también. Ellos palmaban, sí. Si tú cerrabas la empresa porque no había viabilidad, ellos no cobraban. Entonces, fuimos una de las 3 empresas que tuvimos acceso a todo el préstamo, porque era hasta 200.000 euros. Fuimos una de las 3 empresas que apostaron con todo el préstamo, que fuimos devolviendo poco a poco, y hace tiempo que dejamos esa deuda saldada. Y esto nos permitió, evidentemente, cambiar esta problemática que teníamos con la caja y empezar a poder invertir en un desarrollador, en una persona de marketing, en un financiero. Una financiera Elena fue la primera financiera que tuvimos. Y para acelerar el proceso de crecimiento, obviamente. Sin capital no hay crecimiento. Efectivamente. Es un problema que hay en España, por cierto. Sí, total. Sin esa ayuda de Lanzadera... De don Juan Roch no estaríais aquí donde estáis. Seguramente no. Y fíjate cómo, gracias a eso, estáis dando trabajo a ¿cuántas personas ahora mismo en España? Ahora mismo somos 26 personas. 26 personas. Estáis expandidos por todo el mundo. Sí. Os estáis expandiendo intentando penetrar el mercado americano. Efectivamente. Y todo gracias a una inversión que hiciste hace muchos años cuando estabais justísimos. Bueno, no todo gracias a eso. Pero en gran parte ayudó muchísimo. Sí, obviamente. Porque no solamente fue el dinero, sino también nos enseñaron cuestiones básicas de empresa. Ni en la escuela, ni en la universidad te enseñan finanzas, nada. Te enseñan cuestiones legales, te enseñan... Memoriza este troncho y escúpelo en el examen. Efectivamente. Rosa es rosa. Entonces... Así mal. No, que yo soy pro de que se enseñe latín en el colegio. Pero... Por favor, enseñemos finanzas, enseñemos... Lo más básico. Enseñemos... ¿Qué es el interés? Enseñemos hábitos. Cosas. Claro. En fin. Lanzadera. Pues, salimos de Lanzadera y salimos de Lanzadera. En Lanzadera pasaron muchas cosas, casi todas buenas. Fue una época bastante intensa. Ahora te voy a pinchar, porque yo me conozco una de Lanzadera que me acuerdo que me contaste que quiero indagar ahí. Bueno, veremos si te contesto o no. Salimos de Lanzadera en junio de 2015 con el primer prototipo del TS1, o como decimos en España, TS1, listo para la venta. Que es vuestro primer equipo. Vuestro primer equipo, exacto. Entonces, de alta frecuencia. De alta frecuencia. Bueno, ultra. Alta frecuencia era este que te dije que era dual, es alta frecuencia, ultra, UHF. Okay. UHF todo el mundo lo entiende. Perfecto. Porque es la frecuencia en la que también se emite la televisión, por ejemplo. Entonces, entramos en Lanzadera 5 personas, salimos siendo 12. Nosotros estábamos ubicados en la Pobla de Baibona, porque Abraham es de la Pobla, y nos trasladamos a Valencia, porque teníamos ya equipo de desarrolladores
y los desarrolladores vivían en Valencia y veíamos que era complicado. Era más fácil trabajar desde Valencia ya. Y pues nos vinimos a Valencia, en un local que seguimos en el mismo desde 2015. Y salimos en 2015 con 12 personas en el equipo y con un producto para vender. ¿Qué hicimos? Empezamos a vender a nuestros potenciales, a nuestros competidores, a nuestros anteriores competidores. Hicimos una integración vertical, ¿no? Pasamos de ser proveedores de servicio a ser proveedores de tecnología para los que prestan el servicio, con lo cual estas empresas con las que competíamos en la prestación del servicio a tal o cual carrera, les dijimos, oye, ¿qué te parece si en vez de utilizar eso que estás utilizando, pruebas Timing Sense? Es una tecnología hecha en España, con la experiencia de 10 años que llevamos ya por aquel entonces cronometrando carreras, y así empezamos a expandir el negocio en España. Que no hay mejor manera de desarrollar una nueva tecnología para un business case vuestro que haber cronometrado en España 10 años y saberos todos los pequeños detalles y cosas que pueden salir bien, pueden salir mal. Todos los problemas que nos enfrentamos cronometrando con otras tecnologías los quisimos resolver en nuestro equipo. Con el interés, obviamente, de tener el mejor producto posible, pero también porque nosotros íbamos a cronometrar con esos productos. Entonces, con lo cual, las iteraciones posteriores fueron buenísimas, me imagino, porque, claro, todo el feedback era tiempo real de lo usamos, esto ha fallado, oye, hay que hacer algo con respecto a esto. Teníamos la gran posibilidad de probar nuestros productos en entorno real. No siempre es posible. Entonces, efectivamente, había mucha cuestión de prueba-error, muchas carreras a las que fuimos, el ejemplo más claro, en un punto intermedio tenemos las antenas A. Vale, vamos a poner una segunda línea, generalmente poníamos una única línea en el punto intermedio, vamos a poner a 10 metros una línea con antenas B, con los mismos lectores, y vamos a hacer una prueba comparativa. Sí. ¿Cuántas lecturas únicas en la A? ¿Cuántas únicas en la B? Pues eso lo repetías varias veces y tenías datos reales de si las antenas A eran mejores que las B o viceversa, ¿no? Y eso os permitió llegar a un nivel que tenías una confianza absoluta en que, oye, primera pregunta que se me pasa por la cabeza, ¿en qué momento visteis que teníais una tecnología que era sólida y que era tan buena o mejor que la que habéis estado utilizando hasta entonces? Desde que empezamos a tener resultados muy buenos, que eso fue en 2016. En 2016... ¿Era todavía TS1 el equipo? Sí, era el TS1. Era el TS1. TS1 desde 2016 hasta 2018. Ahí, a finales de 2016, es cuando Abraham se me acerca, porque seguimos con esa repartición de roles. Abraham, Timing Sense, desarrollo, producto, era el comercial, era el único comercial, y yo seguía llevando la parte de Chronochip, porque en 2016 Chronochip seguía pagando la fiesta, digamos. Era nuestro... Creo que estaba por ahí el 90% de los ingresos eran Chronochip. ¿Okay? Y de los beneficios del 100, me imagino. Prácticamente. Sí, igual estaría similar. La verdad es que no te puedo dar datos concretos, pero estaría por ahí. Sí, por ahí. Pero vimos que teníamos muy buen producto, que los clientes tenían muy buena aceptación con el producto, que pedían más equipos, que veías que el cliente de Sevilla, Yomuri, que siempre lo ponemos de ejemplo, porque fue uno de los primeros que tuvimos, empezaba a tener más y más carreras, empecé a pedir más y más chips. Ahora me viene y dice, tenemos que internacionalizar. Y yo le miro y digo, ¿dónde vas? O sea, lo primero que pensé es, te he flipado, internacionalizar. Para Abraham, un saludo. Hola, desde aquí. Flipado. Pero tenía razón. La verdad es que empezamos a internacionalizar, ese fue el siguiente gran salto, 2016, al mercado natural por excelencia de los españoles, que es Latinoamérica. Porque, digamos, no está la barrera del idioma. Yo ahora me defiendo con el inglés, pero por aquel entonces la única persona en la empresa que hablaba bien inglés era Abraham y poco más. Pero en Latinoamérica pues no tienes esa barrera y digamos que la barrera cultural es menor que en Estados Unidos o que en Europa Central o que en Asia. Yo solo lo he notado porque tenemos clientes. También estáis en Asia, ¿no? Entiendo. Estamos en Asia también, sí. Y en Oceanía. Estamos en los 5 continentes. Ah, mira qué bien. Sí. ¿En África también? Ah, bueno, claro, sí, en Marruecos tenéis la carrera esa. Lo que pasa que... No. En Marruecos prestamos el servicio, pero en Marruecos tenemos 2 empresas que cronometran. ¿Que os compran ya? Sí. Tenemos en Marruecos, en Túnez, en Kenia, en Mozambique y se me escapa alguna más. Salvo Túnez, que tenemos un cliente que es más o menos grande, y uno de Marruecos, el resto
el de Kenia hace 2 o 3 carreritas, el de Mozambique hace 2 o 3 carreritas. Pero bueno, es lo que yo digo. Sí, pero ya estáis plantando la semilla. Está la banderita. Está la banderita. Sí, a mí me gusta contar banderitas, ¿no? ¿Cuántos países está Timing Sense? Pues ahí las banderitas. Kenia cuenta como un país. Evidentemente no es un dato relevante en el sentido de que no es de volumen de negocio, pero Timing Sense está en Kenia. Eso es innegable. Y que no sabes que alguno de estos mercados igual va creciendo poco a poco, dependiendo del país. Tú estás diversificado, además eso os viene muy bien, porque dependiendo de qué es lo que pasa en cada parte del mundo, a vosotros os afecta menos, ¿no? Si estáis en todos los continentes. Exacto. ¿Por dónde íbamos? Íbamos porque Abraham me propone, me dice, no me propone, internacionalizar. ya lo tenía decidido. Tenemos que internacionalizar. Hay que internacionalizar. Entonces, claro, ya la empresa va agarrando más y más volumen. Y es cuando me propone que me dedique a la parte comercial, que le ayude con la parte comercial de Timing Sense. Eso 2016. Me lo propone a finales de 2016, principios de 2017. Okay. Yo cambio mi rol a comercial Timing Sense a partir de abril de 2017. O sea, que pasas de ser, digamos, el lead de Chronochip en España a ser un comercial de Timing Sense y a intentar expandir en otros mercados. Que en aquella época no estabais en ningún otro mercado en Timing Sense, simplemente vendíais equipos a gente de dentro. En 2016 ya Abraham empezó a vender, vendimos algún equipo en México, en Chile, México-Chile, básicamente. Pero en remoto y... El primer cliente que tuvimos fue Marcelo, que vino de Chile, voló a Valencia, vio los sistemas, les gustó y se los llevó puesto. Se los llevó en el avión. Llevó 2 sistemas de vuelta con las antenas que eran pesadísimas. Yo no sé ese hombre cuánto pagó de... ¿Y cómo se encontró? Por internet. Claro, nosotros hicimos una web, timingsense.com, no fuimos muy originales, y empezamos a hacer SEO y SEM. Okay. Contamos una persona de analítica, empezamos a hacer SEO y SEM, a pagar para aparecer cuando alguien buscara sistema de cronometraje o chips para cronometraje. Que el volumen de búsqueda de eso sería bajísimo, con lo cual tampoco pagaríais mucho por... No, empezaba a ver, claro, porque... Sí. No pagábamos mucho, no pagábamos mucho. ¿Cuánta gente en un país como Chile en aquella época buscaban online un sistema de cronometraje? Pero poca. No sé decir, pero poca, sí. Okay. Bueno, Marcelo nos contactó por ahí, empezó a hablar con Abraham, volvió a España, le gustó el sistema, le convencimos y se lo llevó. Y fue nuestro primer cliente internacional. Cron se llama. Muy bien, muy bien. Marcelo, desde aquí un saludo. Marcelo. Entonces, Abraham te dice, venga, hay que expandir y hay que tomárselo esto en serio. Sí. Quieres ser el jefe comercial de Timing Sense. Eso es. Me propone, fichamos a Xenia. Xenia es una persona que se ha dedicado al tema comercial, además era la esposa de un buen amigo. Hablaba 7 idiomas, Xenia. Habla 7 idiomas, habla ruso, habla checo, habla francés, habla inglés. No me acuerdo cuál es más. Hablaba español, por supuesto. Y Xenia y yo de la mano empezamos a vender fuera de España. En España seguíamos vendiendo, seguíamos ampliando el mercado, pero fuera de España empezamos a vender. Xenia se dedicó más a Europa, yo me dediqué más a Latinoamérica. Tengo una pregunta que me viene atrás, porque antes has mencionado brevemente que Abraham, cuando se os ocurrió la idea de desarrollar vuestros propios equipos de cronometraje, a él se le había ocurrido lo de los puntos de control en las de orientación, en las carreras de orientación. Sí. ¿Lo hizo como proyecto final de carrera él o empezó como proyecto final de carrera pero luego mutó dentro de Lanzadera? Nunca hizo el proyecto final. Nunca hizo el proyecto final de carrera. Nunca lo hizo. Bueno, pero bien, acabó bien la cosa. Sí, nunca lo hizo, eso se quedó en el limbo y empezamos con lo de Timing Sense, pero no como proyecto final de carrera, sino como desarrollo empresarial. Entonces, cuéntame, ¿estáis con Xenia? Ya eres jefe de la parte comercial para intentar vender Timing Sense, los equipos vuestros desarrollados. Eso es. En mercados fuera de España. Efectivamente. El mercado natural, Latinoamérica. Digamos que nos repartimos el territorio más o menos así, es España, Latinoamérica me encargo más yo, mercado europeo se encarga Xenia. Ok. Claro, que ya es la que habla varios idiomas. Efectivamente, hablaba francés perfecto, hablaba inglés perfecto y siempre pues Abraham ayudándonos. Nunca se desvinculó de la parte comercial porque era pues, de lo más importante, efectivamente. Y es lo que más entendéis vosotros. Y él, desde el punto de vista técnico, supongo que será el más experto en todo lo... Sí. Sé que tiene la visión general del todo el producto y evidentemente he estado desde el parto
digamos, de todos los productos que hemos comercializado y pues, tengo un background técnico, entonces sí que entiendo bien la física del funcionamiento, entonces lo puedes explicar mejor. Muy bien. Honestamente. Cuéntame, primer mercado me has dicho, antes de que tú asumieras el rol, México y Chile, ¿entiendes? Sí, en México vendimos a un cliente, en Chile vendimos a otro cliente, un par en México. Y ya cuando tú te arremangas, ¿qué es lo que empieza a pasar? El siguiente gran cambio es que en México llegamos a un acuerdo con una empresa muy grande de organización de eventos deportivos en México, que tiene, digamos, tiene como grandes... Tiene acuerdos y lleva marcas como Spartan Race o lleva marcas como Bimbo Race, ese tipo de acuerdos o de contratos, y deciden primero cambiarse de la tecnología que estaban usando a nuestra tecnología. Hicimos una prueba comparativa en un medio maratón de Mérida, en noviembre de 2017, la primera vez que yo aterrizo en América, en México más en concreto, con Abraham llegamos, hicimos esa prueba, salió muy bien, la comparativa salió muy bien y decidieron... Porque hiciste comparativa, como has explicado antes, poniendo las antenas de un competidor y vuestras antenas a 10 metros cada una. De hecho, nosotros pusimos una línea de antenas 50 metros antes de la meta y ellos estaban con 3 líneas de antenas en meta. Con 3 líneas, más antenas de laterales, bueno, con un montaje bastante complejo. Para que no se les escapara a ellos ninguna y ver a cuántas se os escapaban a vosotros. Efectivamente. Y en el dorsal ya había 2 chips. Un chip que era el de la competencia y un chip que era el nuestro. Y tuvimos unos resultados, a pesar de que teníamos una clara desventaja, que teníamos muchas menos líneas, tuvimos unos resultados buenísimos. Ellos quedaron impresionados con el resultado y decidieron cambiar. Por buenísimos entendemos un 99,99. Tuvimos las mismas lecturas en meta que el competidor con 27.000 antenas. Con mucho más probabilidades de lectura. Ok. Porque para que no lo entienda, al final lo que se trataba era de ver si vuestro sistema para ellos, como no lo habían visto en práctica, el probar que podíais ser tan precisos como lo que estaban utilizando. La precisión es importante. Los sistemas UHF todos más o menos en función de qué, digamos, algoritmo utilices para la selección de lecturas, porque cuando un chip pasa por un punto se lee muchas veces, no se lee una o dos. La precisión es importante, pero lo más importante es la fiabilidad. Es decir, que es que lo leas. Es más importante leerlo que no leerlo muy preciso. Entonces, lo que buscan las empresas en los sistemas de cronometraje, evidentemente que sea fácil de utilizar, que te dure mucho la batería, que sea fácil el montaje, pero sobre todo, lo más importante, lo que en un sistema no puede fallar es en la lectura. El corredor que pasa por la meta, si no lo lees, no vuelve a pasar. Como le pasó al bombero que se enfadó tanto, pues ese bombero le dices que tiene que volver a hacer toda la subida, igual se molesta un poquito. Igual le molesta un pelín. Sí, igual te dice, mira, Julio, entonces vieron que teníamos una muy buena tasa de lecturas. Okay, entonces... por curiosidad, ¿cuál es la tasa de lecturas que tenéis por aquella Nuestra época? tasa de lecturas por línea de antenas con el chip de dorsal, que es, digamos, la casuística más compleja. El chip de dorsal es más complejo de leer que un chip que está... Porque está más arriba y no está en la zapatilla. Exacto. Primero está más alejado de la alfombra. Del campo, exacto. Y porque está pegado al cuerpo humano, que es en un 70%, como toda la audiencia sabe, es agua, y el agua es el principal enemigo del UHF. Entonces, tenemos una tasa de lecturas media, siempre digo media, de 99,82%. Okay. Es decir, de cada 1000 lecturas perderíamos una y poquito, o entre una y dos, de media. ¿Eso en aquella época o ahora mismo? Eso es en aquella época y ahora. Y ahora. ¿Cómo mitigáis ese riesgo de que nos lean? Porque claro, eso que pase con algún corredor del populacho, por así decirlo, te da igual. No tanto. ¿No tanto? No tanto, porque... Les duele, ¿no? Sí. Claro. Les duele bastante también. Y lo entiendo, porque el que... Claro, tú pagas por una inscripción... Y corriste una maratón, te metiste a los 42 kilómetros en el doble de tiempo de que lo que hizo el ganador, tienes todo el derecho a tener tu tiempo. Entonces... Correcto. Duplicando. En la meta y en los puntos... Vamos a decir en la meta y en algunas carreras también en la salida ponemos 2 líneas de antenas. Todos los proveedores de tecnología recomendamos poner 2 líneas de antenas
En la meta seguro, y en las salidas es una prueba de mucho volumen en la que el tiempo neto es importante. Con lo cual, para el que sepa un poquito de probabilidad, la probabilidad de fallo baja de 1 cada, ¿cuántos has dicho? 10.000 a 1 cada en 1.000.000. 18 entre cada 10.000, pues ahora tendría que hacerte la cuenta. Si solo pones una línea, la probabilidad es 18 entre cada 10.000. Correcto. Se te va a menos de 1 de cada 10.000. Correcto. ¿Okay? A mucho menos. Teóricamente, porque luego está que los sistemas no pueden combatir contra la casuística humana. Te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Si yo entro en la meta, el chip lo tengo aquí, y hago así, me lo tapo con las manos, el sistema muy raramente lo va a leer. Hay digamos, una interferencia en mis manos que dificulta mucho la lectura. Ningún corredor entra así en la meta. Pero sí que hay corredores que hacen esto. Y se miran el reloj. Se miran el reloj y lo paran. Claro. Entonces, hacen algo Está de más cerca. Exacto. Pero claro, entonces, que lo paren en los 2 metros donde tienes las antenas es complicado. Por eso ¿no? ponemos el backup 5 o 6 metros después. Para que hagan movimientos con Pero las hay manos. otras casuísticas. ¿Qué otras casuísticas hay? El corredor que, orgulloso, el finalizador de la primera maratón, 20 metros antes ve a su bebé. Y se lleva a su y bebé, se lleva al bebé al y entra brazo. con el bebé a bracito, Claro. y tapa el Que chip. va a saber él de que el bebé va a interferir entre su gran tiempazo de la maratón. No lo van a saber. Entonces, esas son las casuísticas, o el participante que se le olvidó el dorsal. O el sistema no es infalible, hay una posibilidad, es pequeñita, de media, pero hay una posibilidad de que no lo leas. Eso me imagino que los organizadores, obviamente, y las empresas de cronometradores saben que hay un pequeño porcentaje. Por supuesto. Y siempre hay una gestión post carrera en la que el participante puede escribir al organizador. Si es una cuestión derivada del chip, nos lo reenvía a nosotros atendemos esa petición, vemos en función de los datos que nos dan si lo añadimos a la clasificación de forma manual o se le explica al corredor que no está en meta. Ha fallado. Efectivamente. Claro, esto, por números y por lo que me has contado, si falla 1 de cada 10.000 con los 2 sistemas de antenas, o más incluso, Sí. porque por los números que me has dado, ¿qué carreras hay que hayan tantos que sepas que va a haber 4 o 5 malas lecturas? Hay carreras, cuanto más participación, más Obviamente. probabilidades. Entonces, Pero, pues, ¿cuál es la carrera más grande que hacéis vosotros? Mira, la carrera más grande que se cronometra con tecnología Timing Sense, que además la cronometramos nosotros, es la San Silvestre Vallecana. Más grande, estamos hablando en cuanto siempre a Participantes, sí. ¿Okay? La San Silvestre Vallecana tiene 44.000 participantes. Además, es una carrera muy compleja porque son 10 kilómetros. Son 44.000 participantes en 10 kilómetros. No es lo mismo que 40.000 participantes en una maratón, que se estira mucho más. Se estira mucho el... Entonces, esa es la carrera más compleja que tenemos. Las incidencias pueden venir por un error en los datos, es decir, un error previo en la entrega de chips o la entrega de dorsales. Tú no tienes el dato correctamente cargado, entonces te tengo a ti con un chip y resulta que estás corriendo con otro, yo no te voy a sacar tu tiempo, es imposible. Entonces, este tipo de incidencias se pueden resolver reasignando el chip, por ejemplo, sin entrar en mucho en detalle. Y luego hay algunos que tienen que ver con el fallo de la tecnología. Fallo de tecnología, ¿cuántas incidencias tenéis en una carrera, la más difícil, 44.000? 5. Sí. Te voy a decir un caso de un participante, de verdad, de un cliente que me acaba de escribir, esto palabra, por mi madre te lo prometo, que ha hecho el 10K de San Antón, que es una carrera que se hace en Jaén, de 12.000 participantes, y me ha puesto, Carlos, 10K de San Antón, 12.000 participantes, 0 incidencias. Me lo acaba de escribir, estaba ahí en el descanso, me ha escrito por otro motivo y me ha dicho, mira, 0 incidencias, que está súper contento con esta tecnología. Claro. ¿Significa eso que va a tener siempre 0 incidencias? No. Imposible. ¿Significa eso que no hemos tenido un fallo de lectura? Tampoco lo podemos saber. Puede ser que haya algún participante que no lo hemos leído y no se ha tomado, es raro, pero que no se mire la clasificación o se mire y diga, yo tengo mi tiempo aquí, ¿para qué voy a escribir? Pero es verdad que tenemos una tasa de incidencias muy baja y eso es algo que los clientes aprecian mucho. Ok. Claro, yo ahí, por rizar el rizo, cuantas más líneas de antenas de backup pongas en la meta, más te va a bajar el número de incidencias, pero ¿hasta qué punto te sale eso rentable, no? Claro. ¿Hasta qué punto hay una cuestión de imagen, una cuestión de espacio? Y una cuestión de rentabilidad, efectivamente. Sí, puedes poner una tercera línea. Nosotros en algunas carreras en las que teníamos serias sospechas por temas que no vienen al caso de que nos pudieran tratar de interferir, correcto, tal, hemos puesto una tercera línea como muy separada de la meta.
En muy pocos casos, pero hemos puesto esa tercera para línea. Cubriros Para cubrir las espaldas, sí. En caso de que hubiera algún tema en la meta, tener esa línea como de respaldo. Pero en general nosotros... ¿Habéis tenido alguna vez alguna sospecha de que alguien haya querido que os que tuvimos una saliese experiencia, mal para sí. que así poder cambiar de proveedor esa Tuvimos carrera? una experiencia... No hace falta que digas carrera ni que No, digas nada, tuvimos pero... una mala experiencia en 2014 en una maratón en España. Tuvimos una muy mala experiencia con una cuestión de interferencia de señal. ¿Qué crees que fue adrede? No, que estamos Fue clarísimo. 100%. Sí. Estas cosas. Qué curioso. Por suerte. Y eso, claro, obviamente un competidor. Sí. ¿De equipo o de cronometraje? De cronometraje. De cronometraje. Sí. Ya Qué sucios, ¿no? Es muy sucio. Es algo que es peligroso porque no es tan difícil comprar una fuente de emisión. Que cortar el podcast para que no se le ocurra a nadie. Ya. No lo hagáis en casa. Bueno, pues sí, como todo en los negocios, cuando se trata de tú o yo, hay gente que no sabe dónde está la línea y dónde está el límite, Sí. ¿no? De la competición sana. Yo la verdad es que, evidentemente, eso nosotros también sabemos cómo hacerlo, pero yo prefiero dormir tranquilo por las noches, con la conciencia tranquila, y es algo que jamás se me ocurriría ir a una carrera. Y luego al final esas cosas luego te penalizan a la larga. Yo creo que sí. Tú ganar una carrera o ganar un nuevo contrato porque has jugado sucio, al final eso de alguna manera te va... Yo creo que sí. No siempre, lamentablemente, pero yo creo que sí. En todo caso, La tener la conciencia reputación tranquila al final es priceless. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Entonces, vamos ahí ya porque hemos hecho una especie de desvío para hablar de la tecnología que me interesa mucho. Vale. Estábamos en México, estábamos en Chile. Cuéntame, ¿cuáles son tus siguientes mercados y tus siguientes grandes...? Empezamos a expandirnos por Latinoamérica bastante. Desde México hasta Chile empezamos a abrir mercado en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica. Empezamos ahí a tener varios países. Senia, por su lado, o el equipo comercial. Siempre es el equipo comercial, y cuando digo Senia, siempre es el equipo comercial, pues empezamos a vender en Rusia, en Ucrania, empezamos a vender en Francia bastante. Empezamos a vender en Reino Unido, en Irlanda. Bueno, empezamos a expandir en los siguientes años. ¿Ahí teníais el TS1 todavía o ya habíais sacado la segunda versión? El TS2, que viene siendo un restyling del TS1, sale en 2018. Y en 2018 sacamos una versión del TS2 de más capacidad. Digamos que cuando tú compras un equipo con unos metros de línea que puedes cubrir. Es decir, el equipo estándar son 4 metros. Tú compras un equipo con el TS1, podías cubrir 4 metros de línea de paso, en meta, salida, punto intermedio, lo que sea. En 2018 sacamos el TS2 con una opción de 8 metros, con 2 lectores dentro. Que entiendo que 8 metros te da más ya para una calle normal por donde puedan pasar, dependiendo de la carrera también. Al final, con los de 4 tenías que montar 4 metros en un lado y 4 metros en otro. Ahora con una de 8 puedes meter una o una y media. Exacto. Okay. El tema de los 8 puertos lo que consigue es que haya un reajuste en el precio. Un equipo de 8 puertos es más barato que 2 equipos de 4 puertos teniendo la misma capacidad, digamos. Bueno, en 2010, y sacamos un equipo que soportaba mejor la lluvia, que podías poner una SIM para conectarse al cloud de una forma automática. Bueno, una serie de mejoras con respecto a... Si no, que iba por Wi-Fi. Sí, por Wi-Fi o por cable Ethernet. Hemos ido por cable Ethernet muchos años. Me acuerdo yo de eso. Bien, está bien. Modelo de negocio de los equipos, cuando habéis empezado a comercializar vuestro hardware. Me imagino que usáis el modelo Razor Blade, que se dice aquí en Estados Unidos. Sí. Modelo en expreso, también se dice. Modelo en expreso. Vendéis las máquinas prácticamente a coste o con un margen muy pequeño, pero luego esperando que luego vais a ganar con los chips. Efectivamente. Nosotros vendemos las máquinas, vendemos la tecnología, una muy buena tecnología a un precio muy cercano al coste. De hecho, si le metes, hay cuestiones indirectas de desarrollo... Saldría por debajo. Segurísimo. Y donde está el margen es en el chip. Es un modelo de compra recurrente porque el chip es desechable, es decir, un cliente cronometra una carrera de 1000 personas, compra 1000 chips, los pega, esos chips se fueron con los participantes y con el dorsal a su casa y para la siguiente carrera tiene que volver a comprar. Y con los clientes firmamos un contrato
en la que se compromete de exclusividad. ¿Cuán fácil es que te salga un cliente pirata que los compre? No es fácil. Lo pueden hacer, pero los detectamos. Los detectáis porque vosotros, que ahora vamos a entrar en el tema, Sí. en el software y en el modelo cloud que tenéis, ¿no? Podéis detectar quién está cronometrando y con cuántos chips. Y si os han comprado 5.000 y es una carrera de 10.000, complicado, sí, ¿no? Exactamente, pero sí, más o menos por ahí van los tiros. Puedes hacer analítica y aparte, pues nosotros metemos en la codificación de los chips, metemos un código. Una clave cifrada. Algo así, sí. No se puede decir, es... No, tampoco aporta mucho valor. Ok. Pero vamos, que podéis identificar el que hace... Sí, y hemos identificado alguno y pues en algunos casos se ha reconducido, en otros casos hemos cortado la relación comercial. ¿Habéis llegado a cortar relación comercial con algún cliente? En algún caso sí. Serán los menos, me imagino. Sí, claro. Los clientes, se habla de todo, pero en general están muy contentos con nosotros. Tenemos una tasa de pérdida o churn rate, que te gusta decir. Churn rate, gracias. Muy cercana a cero. No, de hecho, no tenemos conciencia de ningún cliente que se haya ido de TimingSense a otra tecnología. Que hayan cerrado el negocio porque pues, han decidido dedicarse a otros menesteres, se han vendido los equipos, sí. Que parcialmente, siendo muy sincero, hayan adquirido otra tecnología, estén parcialmente con nosotros, parcialmente con otra tecnología, tenemos un par que yo tenga detectados, insisto. Yo no sé si el cliente de Kenia no lo tengo muy monitorizado, pero clientes grandes tenemos estos dos casos y el resto son bastante fieles a la marca. ¿Qué clientes, por darme un número así más o menos, cuántos estamos hablando a nivel mundial? 250. 250. O sea que estáis muy diversificados. Y aparte no habrá cliente, el cliente más grande no supondrá más de un 5%, estoy diciendo, de toda vuestra facturación de TimingSense, con lo cual... No, estará por debajo del 3%. Por debajo del 3. Si no tenemos este factor de tienes un cliente que tiene un 20% de... No. Eso también es muy bueno. Como empresa. Bueno. Sí. Os ayuda una estabilidad encima. Vamos, más diversificados que vosotros es difícil, ¿eh? En cuanto a clientes. Sí, la verdad sí. Está también tiene una desventaja, ¿eh? O sea, tiene problemas de estructura, pero ahora que estamos como he dicho antes, en los 5 continentes, con las tantas zonas horarias, sobre todo en temas de soporte y de seguimiento, se hace un poco más complicado. Estamos ahora viendo de qué forma mejoramos esa parte de atención al cliente, que es muy buena, en mi opinión es muy buena, pero es mejorable. Obviamente. Habéis tenido que desarrollar un equipo de atención al cliente. Sí, correcto. Que me imagino, y esto por experiencia personal también, que el mejor soporte a clientes es alguien que se ha dedicado a cronometrar carreras con vuestros equipos dentro de vuestra empresa. Exacto. Y que sigue cronometrando. Con lo cual dobláis. Sí, así es. Que de vuestros competidores a nivel mundial, me imagino que algún otro hará algo parecido a vosotros. Sí, ¿no? Sí. Que ahora hablaremos de eso. Pero seguimos. Os habéis expandido por toda Latinoamérica, por un montón de otros mercados. En Europa, Xenia está liderando esa parte. También os habéis ido a África, os habéis ido a Oceanía. ¿Estáis dónde? ¿Estáis en Australia, entiendo? Bueno, la parte de Asia es una expansión que viene después del COVID. Después del COVID fichamos a Ben, a un comercial que vive en Singapur, es de Singapur. Y de la mano de Ben empezamos a expandirnos en Asia. Y en Asia... vamos muy focalizados al tipo de cliente que nos interesa, que es cliente que consume muchos chips. Okay. Nosotros ya en mercados como España, como México, hemos decidido cerrar la venta, ya no vendemos, salvo contadas excepciones que analizamos una a una, porque ya tenemos el mercado muy denso. Entonces... y que os interesa, porque a la hora de la verdad, si hay otro cronometrador, pues preferís que vuestro cronometrador, que ya conoce vuestros equipos, se expanda y se coma el mercado en ese país. Al final, si yo tengo un cronometrador A, al que le vendo 100.000 chips, y en el pueblo de al lado hay un cronometrador B que no cronometra y que quiere comprar los sistemas porque se los ha visto al cronometrador A, y yo se los vendo, y lo que va a hacer es competirle al cronometrador A, y le va a quitar 5.000 chips de cuota de mercado. El cronometrador A me va a comprar 95.000, el cronometrador B me va a comprar 5.000. Al final yo estoy vendiendo los mismos chips, que es donde está el negocio,
pero teniendo al cronometrador A mosqueado porque el cronometrador B le está robando. Y no solo eso, sino que está además fastidiando los márgenes, porque tiene que vender carreras más baratas. Efectivamente. Cual, como cualquier redistribución, tienes que tener a los distribuidores autorizados contentos para que puedan vivir bien. 100%. Entonces, eso ya lo tenemos muy claro y en los mercados donde tenemos mucha presencia lo estamos aplicando. Y en Asia nos hemos ido directamente a los de high volume. Al cronometrador A de mucho nivel, gente que ya cronometra con otra tecnología y que estamos haciendo tradings, estamos haciendo cambios. Oye, dame tus equipos, te doy los míos, hacemos un acuerdo ahí y empiezas a cronometrar con mi tecnología. ¿Cuáles son los equipos que estáis haciendo el cambio? El mayor competidor, digamos, que veis. Yo de la competencia prefiero no hablar. Prefieres no hablar. Sí. Ok, perfecto. Sin problemas. Sí. Pero bueno, que me imagino que habrán 2 o 3 competidores a vuestro nivel en el mundo. Que son de esos de los que hacéis el swap, digamos. Sí, digamos que en cuanto a nivel, si estamos hablando de prestaciones, de fiabilidad, sí. Estamos en el mundo. Es un mercado, insisto, muy nicho, porque parece esto de no, estamos en los 5 o 7 primeros. Tanto nicho, eso es bueno porque es muy defendible. No se van a meter muchos más players que los que hay ahora. Yo te podría decir que, sin miedo a equivocarme, que entre los, vamos a decir, 6, 7 estamos, principales fabricantes en el mundo. Por volumen de negocio, por volumen de chip desechable vendido, por número de clientes, por países. ¿Todos los competidores utilizan el mismo modelo de negocio de chip reusable? No reusable, o sea desechable. Sí. Desechable. Sí, luego tienes casuística en la que necesitas un chip reutilizable. Por ejemplo, en un triatlón no puedes ir con el chip desechable o en una prueba de aguas abiertas porque ese chip no soporta el agua. Entonces ahí vas con un modelo de chip reutilizable. Ok. Pero es que también te genera negocio, pero es más pequeño en comparación con el chip desechable. Claro, con toda la experiencia que tenéis y todas las tecnologías que habéis utilizado, también podéis ofrecer y hacer quotes, digamos, de la mejor tecnología para el tipo de carrera específica. Así es. ¿Seguís utilizando chips reutilizables que son mucho más que aguantan el agua, por ejemplo, como has dicho, en un triatlón? Sí. ¿Hay algún otro tipo de casuística de carrera distinta a la típica carrera popular de...? Mira, tenemos un sistema, porque estamos hablando otro rato de UHF, pero hay otro campo en el cronometraje que es el sistema activo. Se le dice activo porque el chip tiene batería. El chip tiene, de alguna forma, o tiene una pila o tiene una batería y significa que tiene más energía que un chip pasivo. Para que nos entienda la audiencia, el chip pasivo, que es el que tienes en la pegatina que pusimos detrás del dorsal, se carga de energía cuando pasa por encima de una antena, recibe esa energía y con esa energía, en una subfrecuencia, digamos que en un canal distinto, responde con su código. Correcto. ¿Vale? El chip activo está emitiendo todo el rato. ¿Okay? Entonces, en función de la tecnología de chip activo que sea, bajo una serie de casuística, es leído por el equipo. El chip activo, para que nos entendamos, es mucho más caro, el chip activo, que el pasivo, pero es más preciso y en general la electrónica es mucho más sencilla, con lo cual puedes tener mucho más puntos que con el UHF, para mi inversión vamos a decir, pero con carreras de menos participación. Entonces nosotros tenemos ahora una tecnología que está revolucionando el mercado, que es una tecnología de chip activo Bluetooth, ¿vale? En la que el dispositivo de cronometraje es un móvil Android. Entonces, ¿móvil Android en cada punto de cronometraje? En cada punto de cronometraje. Entonces tú imagínate que tienes un trail, que es un caso de uso muy típico, en el que quieres poner 20 puntos de control. Si tienes que irte con el sistema UHF, son sistemas, tú que has cronometrado lo sabes, pesados. Una maleta con 2 antenas para puntos estrechos, igual te estás en 30 kilos. Te quieres ir a un punto en un trail que no hay acceso con vehículo, lo hemos sufrido nosotros en algunas carreras, es problemático. Entonces, qué bonito es ir a ese mismo punto andando con un móvil, colocarlo en un trípode, en una caja, y cuando pasa el participante por ahí lo lees. Okay, entonces, ahí hay un balance, ¿no? El sistema activo, cuanto más volumen es la carrera, más caro te va a resultar esa inversión, pero por otro lado la inversión en equipos es mucho más pequeña. Entonces, carreras de no tanta participación, pero de muchos puntos, un triatlón de larga distancia, un trail, una prueba de enduro, que son pruebas que se miden varios tramos en una montaña, subidas y bajadas. Ahí sale muy bien la tecnología esta. Efectivamente. Entonces, digamos que es una tecnología que nos permite diversificar y atacar. ¿Es vuestra propia? ¿La habéis desarrollado vosotros? Sí, la hemos comprado. Ah, ¿la habéis comprado? La ha desarrollado Jean Luis, que es ahora es compañero,
porque le hemos comprado, digamos, el proyecto y ahora trabaja con nosotros. O sea, que habéis hecho una adquisición de una empresa, Ajá. una tercera empresa, que ya, digamos, la habéis absorbido Eso vosotros. Eso es. Y la tecnología, el valor de esa empresa era la tecnología. ¿Se utilizaba ya en cronometraje en muchas carreras? Se utilizaba ya en algunas carreras. Pues el problema que tenía ya Luis es que estaba bastante solo y él hacía de todo. Y la parte comercial no la podía atender todo lo bien que... Con lo cual hay unas sinergias ahí brutales, ¿no? Porque él se añade a un equipo mucho más grande que le pueda dar soporte en muchas áreas que él no querría estar involucrado siquiera. Y de pronto tiene acceso muy técnico. a un montón de cronometradores Timing Sense a los que les estamos explicando la tecnología. ¿Y para qué casos? No todos, habrá unos que yo solo hago carreras de running de 10.000. Pues vale, ok, pues no te interesa. Pero otros que dicen, oye, yo hago triatlones. Esto, si mis triatlones son hasta 500 personas, esto, con esta inversión, o hemos hecho también un modelo de leasing, con el cual puedes, digamos, como adquirir el chip a plazos, para que la inversión inicial sea menor. Dicen, oye, pues en vez de ir con una furgoneta a cronometrar un triatlón, puedo ir, te exagero un poco, pero no tanto, puedo ir en moto con una mochila grande, ahí llevo los equipos que son móviles. ¿Cuántos puntos son? 8 móviles en la mochila. Y los chips los he mandado antes, puedo ir en moto a cronometrar un triatlón. Claro. Eso es impensable con un sistema UHF, impensable. Porque son cajas grandes donde con antenas que van en el suelo. Nosotros hemos desarrollado unas antenas más ligeras, pero para que te hagas una idea, nuestro set de antenas de 4 metros pesa 23 kilos. Más la maleta, la que tenemos hasta la fecha, porque estamos... en esta industria siempre estás evolucionando y desarrollando. La que tenemos hasta ahora pesa 8 kilos. Entonces, no puedes hacer eso. No puedes ir en moto, ni siquiera muchas veces en un utilitario. Tienes que ir en una furgoneta. Cambio de tercio. Venga. Estados Unidos. Hemos hablado brevemente antes, no hemos entrado al detalle. Vamos allá. Tu socio se ha venido aquí. ¿Cuánto tiempo lleva tu socio aquí? ¿Cuál es vuestra estrategia para penetrar el mercado estadounidense? ¿Y cuánto de tiempo os estáis dando a vosotros mismos para intentar que esto vaya para adelante? Abraham está aquí desde agosto del año pasado. Se ha venido con la familia, con su mujer y con sus 2 hijos que están estudiando aquí, son hijos pequeños. La siguiente pregunta era... ¿Cuál es vuestra estrategia? La estrategia es la misma que hemos estado siguiendo en Asia y la que estamos siguiendo ahora en los mercados donde queremos aparecer o crecer, que es ir a empresas que ya cronometran. Ok, pero ¿quién va? O sea, entiendo que Abraham está acostumbrado a vivir en España, él hablará inglés muy bien, pero no va a estar tocando puertas. O sea, en gente hemos fichado un comercial estadounidense que además conoce muy bien la tecnología. ¿Trabajaba para alguna empresa parecida? Más o menos, vamos a decir eso. Sí. Ok. Entonces, de la mano de este comercial y con Abraham estamos tocando la puerta de empresas a las que queremos ofrecerles nuestros productos y servicios. ¿Qué probabilidades realísticas os dais de que alguno de estos clientes a los que está el comercial tocando en la puerta se conviertan a vosotros? Yo soy bastante optimista y creo que en este 2026 vamos a convertir entre 1 y 3 clientes. Okay. El volumen de cliente medio en Estados Unidos no es el mismo que el volumen de cliente medio que tenemos en España que tengamos en Europa. Por decir un número, si un cliente vuestro en España cronometra consume, porque tú medías la cuota de mercado por chips, ¿no? Un cronometrador grande en España son 100.000 chips por año. Chips. Y aquí uno mediano igual son 50.000, ¿o qué? Uno mediano igual son 300.000. 300.000, claro. Perdón. O 250.000, 200.000, 300.000. Los más grandes igual $500.000. El volumen es mucho más grande. Con lo cual, si consigues convertir a un cliente aquí, es como convertir a 3 o 4 en España. Ok. Con lo cual es muy... Y aparte que habrá muchos más, porque es un país de 300 y pico millones de habitantes. Efectivamente, en el que el número de clientes de Timing Sense es 0. Okay. O sea que a poco que os llevéis un 5%, un 10% de cuota de mercado en Estados Unidos, pues podéis crecer muchísimo, incluso duplicar lo que sois ahora, solo viniéndose aquí y capturando un pequeño porcentaje. Sí, con nosotros clientes no vamos a duplicar el tamaño, pero si la cosa va bien, efectivamente sí, podríamos duplicar, triplicar, cuatriplicar, sí. ¿Cuáles son los mayores retos que creéis dentro de aquí de Estados Unidos para expandiros? Aparte del choque cultural, el idioma, etcétera. Sí, es que esos son retos reales. O sea, hay un reto que es, digamos, vamos a decir no sé si llamarlo un peligro, pero es que
Abraham y su familia se adapten bien. Aquí al final son los que están liderando la oficina. De momento, yo estuve con ellos en Charlotte hace unos días, los he visto muy bien allí. Eso es un posible riesgo. El gran reto es que entiendan, que nos valoren y que conseguir que prueben. La verdad es que si conseguimos que prueben la tecnología, no solo el hardware, no hemos hablado del software, por cierto, pero bueno, va de la mano. Nosotros hemos desarrollado hardware y también software. Somos bastante optimistas. Ahora que mencionas software, vamos a tocarlo. Vale. Porque ahí creo que habéis hecho muy buen trabajo y has mencionado antes que te consideras el top 1 dentro de lo que es software de cronometraje. Hay un consenso general en la industria en el que, sí, nuestro software que se llama Copérnico, por cierto, es el mejor en la industria. De hecho, tenemos clientes en varios países que operan con otra tecnología de cronometraje, con otro proveedor, pero con nuestro software. Ok. O sea que para aclarar un poquito a la audiencia, sí, vuestro sistema de cronometraje en cuanto a antenas y sistema físico que de verdad recoge la señal, ahí sí que estáis a la par de los grandes, pero el software de cronometraje, con eso te refieres al software que en real time está volcando los datos a una web que se puede loguear cualquiera al que quiera, ¿no? Para ver cuáles son los resultados en vivo, en directo, más reales de la carrera. ¿Es eso a lo que te refieres? Sí, mira, el hardware es dumb, que decís aquí también, ¿no? El hardware lo que hace es leer un chip y enviarlo por vía cloud y decir, he leído este chip a esta hora en este punto. O soy este equipo. Yo soy este equipo, he leído este chip a esta hora del día, este timestamp. Y eso lo envía. Eso vía cloud se recibe en un software que al final es una aplicación. Una gestor de base de datos que con la base de datos discritos y con las lecturas y con la configuración que hemos hecho genera los resultados. Y eso conecta con la televisión. Vamos a ver una carga grande. Conecta con la televisión, conecta con el servicio de grabación de medallas personalizadas, conecta con una aplicación de seguimiento en vivo de los participantes, conecta con la web de seguimiento en vivo, con una pantalla gigante. Entonces, donde desempeña su labor el cronometrador, 95% es en el software. El hardware tienes que montarlo bien, encenderlo, configurarlo y te olvidas. Donde tú estás operando, estás en el ordenador. Entonces, o sea que software no solo te referías a la parte que es como customer facing, de mostrar los resultados, ya sea el medio que los muestres, que has mencionado, pues eso, en las aplicaciones de los corredores, en las aplicaciones en la televisión, en una web, sino también lo que está usando el cronometrador, que entiendo que eso es el back office, digamos, del cronometrador que no ve, o sea que hay diferentes módulos dentro del software. Eso es. Hay una parte que solo ve el cronometrador, que es donde operas, donde das de alta un corredor a última hora, donde descalificas un participante porque le faltan tantos puntos de control, donde haces cambios de datos o cambios de distancia para, para que los resultados reflejen la realidad de la carrera, ¿no? Entonces, donde te diferencias como cronometrador, evidentemente, partiendo de la base necesaria e imprescindible que tienes que tener un buen hardware, que no pierdas lecturas, que sea fiable, que no se apague, por ejemplo. Donde tú te diferencias es en los servicios que puedes ofrecer a través del software. Okay. Cuán rápido sea, cómo es de bonito, cómo es de completo, cómo es de fácil conectar con APIs, ese tipo de cuestiones. Y ahí sí que estáis muy avanzados y mucho mejor que la competencia. La verdad es que sí. ¿Crees que ese va a ser un punto muy fuerte para sí, lo creo. intentar meteros en Estados Unidos? Sí, lo creo. Sí, es un punto fuerte, sí. ¿Con cuántos clientes estáis ya en conversaciones? Porque ya lleváis aquí un tiempo, ¿no? No llevamos tanto, estamos en conversaciones con no demasiados, la verdad. No. Vamos a ver, de 3 y 5, por ahí. ¿Habéis pensado en hacer pruebas, digamos, de, mira, testeas estos a coste cero con vuestra tecnología? Sí, lo que nos dé una oportunidad, honestamente. A nivel económico, de precio, ¿cómo estáis comparándoos con competencia? Hemos entrado a un precio similar. No queremos hacer una batalla en precio porque consideramos que es un error de base, ir a precio. Evidentemente no puedes entrar más caro. Correcto. Creo, pero no puedes o tampoco... sí, si te quieres marketear como un servicio premium. Pero no somos tan conocidos aquí. No somos conocidos. De hecho, muchos cronometradores no sabrán quién está en Misens. Pero es un error entrar a reventar precios. Porque devalúas tu empresa. Devalúas tu producto. Percepción del valor que tiene el cliente. Entonces, evidentemente tienes que ser competitivo en precio, pero en mercados tan maduros como Estados Unidos y mercados
en concreto, que yo conozco un poco, que es el del cronometraje, lo que valoran es que seas fiable, que des muy buen servicio de atención al cliente, que des una buena capacitación y que lo que pueden ofrecer ellos sea mejor que lo que tienen. Porque cuando dices capacitaciones, clientes nuevos, les hacéis un onboarding y les hacéis trainings, sí, claro, para que sepan utilizar vuestra tecnología de la mejor manera. Que en eso se basa que ellos tengan, que sean un cliente de por vida. Efectivamente. No se trata tanto de la... Eso tan manido, ¿no? No es tanto la captación, que es esencial, como la retención. Es mucho más importante dar un seguimiento postventa al cliente y asegurarte de que tiene éxito en sus carreras. Porque si no es así, primero, se va a volver a su anterior tecnología. Segundo, te puede dar mala imagen. ¿Vale? Pues pueden decir que en tal carrera falló el cronometraje y fue culpa de Timex. Entonces, hay que hacer... Lo que dicen aquí, el Customer Success Manager, ¿no? Asignáis a un Customer Success de hecho, Manager a cada uno de los clientes. Tenemos un departamento de Customer Success. Tenemos Customer Support y Customer Success. Que es cuando llega uno nuevo, el aseguraros de que... Yo estoy un poco metido también en ese Customer Success. Ok. Sí. Creo que he oído alguna que otra llamada mientras estaba aquí sobre el tema. Sí, ¿verdad? Pues mira, como estamos ya medio acabando, tenía preparaditas aquí algunas preguntas un poco más canallitas. Muy bien, qué canallita eres. Lo que no sé si... Nos ha faltado tocar un poquito lo del software. ¿Por qué no me cuentas algo más del software? Venga. Porque es algo que yo tampoco he visto. Yo me acuerdo que una vez me lo enseñaste, pero hace muchos años, y no sé hasta qué punto estáis. Como vas aquí fardando de que sois los primeros del mercado, dime qué features, qué cosas en concreto de vuestro software crees que son mind-blowing, o sea, que a los clientes les hace explotar la cabeza, que os haga diferenciaros de una manera brutal, que digas, nosotros estamos 3 años por delante, bueno, que hoy en día los costes de desarrollo al final se han reducido muchísimo, ¿no? Pero que digáis, nosotros estamos muy por encima. No tanto, bueno, ahora con la IA quizás, pero igual, no tanto porque ha habido un poco de burbuja, al menos en Europa, con los perfiles de desarrolladores, en cuanto a los salarios. Pero bueno... Sí. Lo que hace Copérnico distinto a otros softwares, que tampoco es que ya te digo, hemos dicho antes, un mercado muy nicho, no es que no estamos compitiendo contra, no sé, CRMs, por ejemplo, ¿no? Que hay tropocientos mil. Que hay un montón. Entonces, aquí tenéis 5. Softwares que funcionen bien a nivel mundial, que yo conozca, que puede haber más, entre 5 y 10, quizás, es que Copérnico es increíblemente fácil de entender. Es muy fácil, es muy visual, es muy sencillo. User-friendly. Muy user-friendly, sí. El cronometrador que ya viene cronometrando con otros softwares, la curva de adaptación a Copérnico es muy pequeña. Es pequeña, no vamos a decir que es... Pero nosotros decimos... ¿Es todo en la nube o tienes alguna aplicación? Es online. Es online todo. Es 100% online. Okay. Ha sido una pequeña limitación para ciertos mercados o ciertos clientes porque... Hay clientes que necesitan el offline, entonces no somos su solución para el software, lo siento. Eso sí, están muy en remoto, digamos. Clientes que tengan mala señal o que cronometran en puntos donde no hay cobertura porque están cronometrando en la montaña. Pero ahí Copérnico no podemos. Intentamos hacer una versión offline, pero eso... Difícil. Era muy difícil, sí. Pero en general son todo ventajas. Por ejemplo, nos permite dar soporte de una forma muy ágil. O sea, tenemos un teléfono de atención al cliente que funciona 24 horas el fin de semana. Eso... Muchos competidores no lo tienen. Hay alguno que lo ha copiado, cosa que hoy nos honra que nos copien. Aquí el copiar está a la orden del día. Nosotros también lo hemos hecho, obviamente. Entonces, si alguien llama... Podéis ver la pantalla del cliente. Yo entro a su carrera desde mi terminal. No necito entrar en escritorio remoto, que eso es mucho más complejo, ¿no? Entonces, también nos ha permitido hacer las formaciones online, que sean los propios clientes que puedan... Tenemos clientes que trabajan desde casa, cronometran desde casa. Tienen 3 carreras a la vez, mandan al pueblo 1 a un montador, a la ciudad 2 a otro montador, a la ciudad 3 a otro montador. Ese montador no sabe cronometrar, no sabe utilizar el software, o lo sabe a nivel muy usuario. Mientras esté montado el setup bien hecho, ¿no? Efectivamente, me han dado las lecturas por cloud. Yo he cronometrado pruebas en España, una prueba en el Líbano, una prueba en Australia, una prueba, no a la vez, pero en Chile hemos cronometrado pruebas muy grandes en Chile, estando en España. Tienes una persona en Chile, en terreno, que te está pasando la información en tiempo real que tengas que cambiar, pero tú puedes cronometrar desde casa. Entonces, ese cliente que tiene 3 carreras a la vez no sale de su casa, ahorra en costes, cronometra con 3 pestañas, con 3 pestañas, cronometra 3 carreras a la vez y le está dando los resultados, que igual ni tiene que imprimir, porque en muchos sitios ya ni se imprime. Está dando los resultados a sus clientes, que son los organizadores, pues de las vías que ha acordado. ¿Okay?
O sea, que tú crees que el tema cloud y online es un diferenciador muy clave. Es el futuro. ¿Qué es el futuro? ¿Qué otras cosas así? Porque yo me acuerdo cuando estabais... ¿tenéis tiempo real de por dónde va exactamente dentro de un mapa? Sí, eso es bastante... Digamos que tenemos una aplicación de seguimiento en vivo que se conecta con el software que es increíblemente rápida. Es muy rápida, es muy completa en cuanto a la visualización de datos. Sí que es cierto que es una aplicación que está un poquito viejuna ya, que huele a naftalina. y que estamos ya trabajando en una nueva versión de la aplicación mucho más actual y que además que viene con una serie de características que prefiero no contar, pero que van a ser... Esto suena muy grandilocuente, pero creemos sinceramente que van a ser disruptivas en la nueva aplicación de seguimiento en vivo que traemos para este año. Bueno, pues todo suena muy bien. La verdad es que parece que estáis enfocándolo de la manera correcta y que encima estáis teniendo muy buenos años últimamente después del COVID, que no hemos hablado nada del COVID, de hecho. El COVID fue... El COVID casi nos entierra. Estuvimos 1 año y medio sin facturar, Julio. Hicimos una aplicación para hacer carreras virtuales deprisa y corriendo, pero en realidad hicimos deprisa y corriendo. Con eso pudimos tener cierto contacto con el mercado y pudimos también dar a los clientes una herramienta con la que seguir facturando, pero muy poquito. Para sobrevivir y bajo mínimos. Nosotros nos endeudamos con préstamos ICO que, si todo va bien, terminaremos de pagar en abril de este año, pero nos tuvimos que endeudar con mucho dinero para poder no cerrar la empresa. Y además ahora, no solo eso, sino que habéis tenido competidores que han cerrado. Sí, alguno ha cerrado, cronometradores que han cerrado. O sea, que digamos que habéis salido más fuerte, digamos, de la crisis. Más endeudados, pero más fuertes. Sí, también antes de COVID éramos 32 empleados. Teníamos unos costes fijos enormes. Y llevábamos un ritmo de endeudamiento. Cada año teníamos que pillar un poquito más de endeudamiento para seguir teniendo las cuentas equilibradas. Entonces, de verdad que el COVID nos adelgazó un montón. Nos quedamos con la estructura esencial. Salimos con mucha fuerza porque el mercado, y la verdad que tuvimos suerte con eso también, en 2022 arrancó muy fuerte. Y entre que se perdió algún competidor, que seguimos haciendo las cosas bien, seguimos convirtiendo a algún que otro cliente, pues la verdad es que nos hemos recuperado bastante bien del COVID. Pero fue una época muy, muy difícil. Muy difícil. Y además no solo estáis ya muy bien financieramente, sino que encima estáis mucho más fuerte en cuanto a beneficios, en cuanto a proyección. Efectivamente. Eso es muy con positivo. precaución, pero sí. Con precaución. Sí. Ahora sí. Vamos a pasar a la última sección. ¿Qué miedo me das? No, hombre, no. Sección final, sin censura, nivel diablo, ¿vale? Había una que era más canallita que me había preparado, pero no. Vamos a ir a nivel diablo. Pero esto significa sin filtros por mi parte. Sin filtros. Okay. No risk, no filter. Ahora no es no fun, ahora es no filter. Lo que sí que te voy a decir es que puedes pasar una pregunta si te incomoda o no quieres responderla. Vale. Puedes pasar una por sección. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secciones. ¿Okay? ¿Y cuántas preguntas por sección, Julio? Pues unas 4 o 5. Venga. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Puedes pasar una por sección. Dale, va. La primera se llama dinero real, no el del LinkedIn. Eso es lo que pone aquí. ¿Cuánto dinero personal has quemado que nunca volverá? Ni ROI ni aprendizajes. Perdido, total, al hoyo, fuera. ¿Pero te refieres a inversiones personales? Personales o empresariales o lo que sea. Yo sé que yo tengo conocimiento de ciertas cosas. Es difícil de estimar, pero te podría decir que en los últimos 2 años he tomado alguna muy buena decisión en cuanto a inversiones, algunas muy malas, por encima de los 50.000 euros he quemado. Ok, has quemado, ¿no? Ha sido una tacada. En 2 tacadas. Que duele, ¿no? Eso debe doler. Hace pupa, sí. Sí, ¿no? Sí. Hace mucha. ¿Cuánto deberías tener hoy en el banco si no hubieras emprendido? ¿Cuánto debería tener? Sí, si no hubieras emprendido, si no hubieras quemado todo ese dinero que quemaste. Si no hubiera emprendido... Claro. Es pregunta muy abierta. Si no hubiera emprendido en Timing Sense, estoy seguro que tendría más dinero en el banco. Tendrías más dinero en el banco, pero ahora, no más en papel. Tendría más dinero en el banco, pero dentro de 10 años tendría mucho menos que lo que probablemente si todo va bien. Si no hay un COVID 2.0 de 5 años. O una bomba nuclear, efectivamente. Entonces, hay nada. Efectivamente. Con lo cual, estás de acuerdo. Sí, estás contento con tu decisión. Sí, por supuesto. Quiero decir, yo hubiera seguido con mi carrera en la consultoría, pues seguramente estaría... Mejor económicamente ahora, pero tenías menos proyección y upside, como dicen aquí. Y hubiera sido menos divertido. Eso estoy convencido. Todos los viajecitos que te estás pegando a costa de la empresa, no te lo pasas. Trabajo mucho, audiencia. ¿Cuál ha sido la decisión que más dinero te ha costado? Por orgullo. De decir, no, es total y pum. A nivel personal, sí. Una de las inversiones que hice que tiene que ver con
con el oro. Sí. Por orgulloso y por cabezón, lo que podía haber sido X fue 3X. Ya. Ego, inseguridad y poder. Siguiente sección. No has pasado ninguna de las 4. No, ni voy a pasar. Creo. ¿Qué parte de emprender es puro ego y nadie lo admite? Uy, hay una parte importante de ego. Sí, ¿no? Sí. Y el que lo niegue... Pero ¿y qué parte es más de ego, dirías tú? Va muy con la persona, porque hay muchos tipos de persona y cada uno le pega el ego de una forma. Pero... ¿a qué te refieres con qué parte? O sea, yo entiendo que el ego... Es una pregunta abierta, puedes responderla como quieras. Te voy a dar 10 segundos. Pues, a ver, que no sé, es que no la he entendido del todo, la verdad. No la quiero pasar, pero el ego siempre está. Sí. El ego siempre está y está las y a veces bueno, igual la segunda sí que te venga, vamos a la siguiente. Te encauza. Venga, pero ¿Te no molesta cuesta más? No cuesta como pasada, ¿eh? Venga. ¿Te molesta más que otro gane dinero o que otro gane reconocimiento? A mí no me molesta. Yo estoy encantado con que mis amigos prosperen y que mi amigo Julio esté haciendo dólares a palazos. No me molesta. Tú, dejemos ese tema de lado. Vale, ok. Pero más que otro gane dinero o que otro gane reconocimiento. O sea, que para ti los dos ambos van igual y que además no es que no te moleste, sino que te alegras. Si es amigo mío, sí. Si me cae mal, me molestan las dos cosas. Pero no me cae mal mucha gente. Pero fíjate que yo creo que este mindset o esta manera de pensar, que aquí en Estados Unidos además es muy así, la gente se alegra y le va bien, al que le va bien y al que se le ocurra, sobre todo al que se le ocurra, ¿no? Efectivamente. Pero en España no es así. No, en España la envidia es el deporte nacional. Es el deporte nacional. Es el deporte nacional. Con lo cual, ¿tú has sentido alguna vez, y esto ya me estoy saliendo del guión, ¿has sentido alguna vez que alguien diga, oye, mira, este que se va por ahí a México a abrir mercado y que se ha pegado un viajazo y que luego eso... Totalmente. Yo he dejado de publicar muchas veces en Instagram porque muchas... ¿Ya no te haces selfies de estos con morritos y tal? Apenas. Porque... proyectaba una imagen de vividor, de que no pego ni chapa y pues nadie sabe lo que has currado. ¿A qué hora me he levantado hoy? Ajá. A las 5 de la mañana. No, a las 3 y media. A las 5 te has levantado tú. A las 3 y media me he levantado yo. También es verdad porque no me podía dormir. Y porque tienes el jet lag todavía de la costa este. El de Charlotte, sí, pero estamos en San Diego, por cierto. Sí, claro. Para que lo sepa la audiencia. Sí. Estamos en la costa oeste. California. Pero venía de Charlotte, que hay cierto... Yo noté un poquito de jet lag. Hombre, claro, son 3 horas de diferencia. Efectivamente. Entonces, yo me he levantado y me he hecho un café y me puse a trabajar. Y aparte, ¿cuántos fines de semana te has pegado esos primeros 10 años? ¿Te pegabas tú todos los fines de semana ahí? Para una carrera un domingo a las 8 de la mañana. Sí. En 2012, Abraham y yo... Abraham y yo coincidíamos en algunas carreras, pero la mayoría de veces no. Pero nos contamos 43 fines de semana trabajados, que no significa 43 carreras. Había fines de semana de 2 y algún caso de 3 carreras. O sea, que si te va bien y no le vas a tener que... No le debes nada a nadie, te lo has currado tú, digamos. No lo hemos trabajado, la verdad. Sí. O sea, que cuando luego venga alguien diciéndote que eres un rico, vividor, explotador y que qué suerte has tenido, ¿qué le dices tú a esa persona? Me río y no le doy mucha atención, la verdad. ¿Te consideras imprescindible en tu empresa o es una fantasía peligrosa? No, nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. No. A pesar de que yo creo, por lo que yo sé y por lo que yo veo, que eres un peso pesado, que aportas mucho valor. Obvio, sí, pero yo me diría... Sí, y eso es algo que me alegra. Si yo me fuera de Timing Sense... No sería al garete. No, ni mucho menos. Ahora ya hay mucha gente, hay una estructura, hay sí que tenemos, mucho conocimiento. Sí que hay gente mucho más necesaria que otra. A ver, necesarios somos todos. Pero sí que hay empleados que son más fácilmente sustituibles que otros. Esto pasa en todas las empresas. Pero bueno, que ya no hay nadie que sea ultra imprescindible como lo era cuando estabais empezando, que erais 4 gatos, claro. Y que si uno se hubiera ido, pues hubiera sido bastante... Es un indicador de una empresa que es saneada. Que, por cierto, si la empresa decidís vender dentro de 10, 20 años, sigue creciendo y es muy estable, no hay nada mejor que el no depender de una persona en concreto. Correcto, sí. 100%. Entramos en tema USA, ¿ok? Venga. Sin romantizar. ¿Qué parte del sueño americano es una puta mentira? Ay, no sé de qué se podían decir tacos. No se puede, pero yo estoy leyendo el guión. Ya. Igual alguno lo omito. ChatGPT ha sido, ¿no? Entonces, es que llevamos muy poco tiempo, Julio, para contestarte. Llevamos muy poco tiempo. Entonces, de momento, pues de momento, ilusionados. Sí, razonablemente sí. O sea, pues nos estamos encontrando con dificultades, con
con cuestiones procedimentales que tenemos que acabar de entender. Abraham podría estar media hora hablando de cómo fue su llegada, el tema de la seguridad social, el tema que me hubiera gustado entrevistarle también. Yo creo que la próxima la tendrías que hacer con él. Sí, haremos una con los tres. Porque él te va a explicar mucho mejor porque lo está viviendo día a día, ¿no? Claro. Pero de momento no podemos decir, no, esto nos han engañado, hemos sido engañados. No, eso no. ¿Cuánta gente aquí va de exitosa y no lo es ni de lejos? Claro, tú tampoco conoces el mercado todavía tanto como para responderme. Entonces pasas, ¿no? Sí, no te puedo dar una respuesta. No paso, no voy a pasar ninguno. ¿Qué es más común en USA, en Estados Unidos? ¿El talento real o el storytelling agresivo? Yo creo que... Ahí tienes contesta tú. Ahí contesto yo. Sí. Yo creo que tanto una como otra son comunes. Hay mucho talento, ya simplemente por mero volumen de que es un mercado gigantesco, claro, y que hay muchos millones de personas que viven aquí. Pero también yo veo que están muy orientados al negocio ya, al emprendimiento. Correcto. Ya. Y está muy bien visto y la gente emprende y se pega un tortazo y se vuelve a levantar. ¿Qué estudio había que hicieron en España y que hicieron en España, que yo amo con todo mi corazón? Sí, que en España el 80% de la gente quiere ser funcionario y aquí el 80% de la gente quiere tener un negocio y que le vaya muy bien. Eso es. Pareto, tal cual. Correcto. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. A ver si poco a poco cambiamos el chip. Nunca mejor dicho. Qué bien jugado. Qué bien jugado. Si mañana tuvieras que apostar tu propio dinero, ¿invertirías en más startups o no tocarías ninguna? Ya lo he hecho. Ya lo has hecho. ¿En cuántas has invertido? En 2. ¿Y en cuántas has fracasado? En media. En media. Hay una que está tocada pero no hundida y otra que ha sido una inversión... No, ha sido muy reciente. Okay. Ha sido ya me contarás de qué es porque estoy integrado. Está muy interesante, la verdad. Hacen materiales para aeronáutica, materiales biodegradables y más ligeros. O sea, que es de tema tecnológico. Vamos. Es tema tecnológico, químico. Químico, sí, pero muy, muy tecnológico. Vamos rapidito. Coste personal, que aquí duele. ¿Qué has perdido por emprender que no se pueda recuperar con dinero? Aparte de los fines de semana que hemos hablado. He perdido... No he perdido porque el tiempo lo inviertes, pero sí que he perdido... He perdido muchos cumpleaños, he perdido algunas bodas, he perdido ocasiones especiales en las que quería estar con mi familia, con mis amigos, y no podía porque tenía que estar en tal carrera en Oviedo, por ejemplo. Esas cosas. He perdido horas de sueño. Al final se refleja en salud. Y ahora, honestamente, tengo la posibilidad de cuidarme bastante. Estoy muy contento con la vida que llevo, pero no siempre ha sido así. Y bueno, también has hecho sacrificios que, vete a saber, si hubieras estado en España, pues otro gallo cantaría. Igual estarías casado con hijos y has tenido que sacrificar la posibilidad esa por todos los viajes. Los viajes, que es una cosa que me encanta y reconozco, y que es un privilegio, y viajar por trabajo y luego poder, si no tienes unas obligaciones familiares en casa, quedarte un tiempo más en México y descubrir tal o cual zona, también es un desgaste. También desgasta las horas de vuelo, desgasta no dormir en tu casa, desgasta no estar en tu entorno, por supuesto que desgasta. Pero la gente que no viaja no lo sabe. Y además con el cambio horario de viajar porque no es lo mismo viajar para abajo o para arriba o dentro de Europa, que más o menos estamos dentro del mismo uso horario, que irte a Sudamérica o tal, que eso la verdad es que quema mucho. Y quema mucho 13 horas de vuelo, o 10 horas de vuelo hasta México, 12 horas hasta Santiago, quema. ¿Hasta cuándo seguirás insistiendo en Estados Unidos? Bueno, acabáis de empezar. Me imagino que os daréis un par de años mínimo. Nos hemos dado 2 años, entre 2 a 3 años. Okay. Pero digamos que yo creo que este año ya empezaremos a saber si la cosa pinta bien o pinta mal. Sí, si hay brotes verdes por ahí. Aunque no cerráis un gran cliente o aunque tengáis solo uno y pensabais que ibais a tener 3, si la cosa va poco a poco, ¿no? Si hay progresión, si solo hemos cerrado uno, pero tenemos 4 o 5 abiertos... Pues tira que te va. Claro. Si no sale bien, ¿dirías que fue mala suerte o malas decisiones? Yo no te voy a decir que no creo en la suerte, porque la suerte es un factor que siempre está ahí, o el azar, vamos a decir, pero lo voy a achacar más a malas decisiones, pero es algo que no sabemos. Yo te voy a decir una cosa, voy a apostar aquí y ahora y me la juego. Yo creo que dentro de 2 años vas a tener más de un cliente y vas a estar abriendo mercado y vas a estar focalizando más en Estados Unidos. Estoy convencido. Julio. Ojalá venga. No solo eso, sino que además no creo en la mala suerte o en la buena suerte. Creo en que si habéis hecho el trabajazo que habéis hecho hasta ahora, lo normal es que vaya bien. Con lo cual es persistencia, va a ser más... os va a dar más que cualquier otra cosa. Ojalá, Julio, ojalá sea así. ¿Qué es mala suerte? Que venga otro COVID.
Eso es, o son casuísticas. Pero eso no puedes controlarlo. Claro, ¿no? que no puedes controlar. Entonces, con ese Y que no factor- quiere decir eso necesariamente que estéis fuera ya para siempre, sino que podríais volver 5 años de tienes que vienes esa ola, la tienes que surfear. Nosotros la del COVID-1 la pudimos surfear más o menos, y pues si viene otra, yo creo que la podremos surfear también. ¿Qué es Ya peor ves. para ti? A ver. ¿Fracasar públicamente o no intentarlo nunca? Uy, qué pregunta más. A ver, yo diría que no intentarlo nunca. O sea, te quedas ahí con el. O sea, lo de fracasar públicamente tiene que ver con el ego, 100%. ¿Sabes? Que te vean como el loser, como tal. En España no hay cultura del fracaso. Esto también está muy manido. Eres un loser. Aquí Claro. no, aquí es como un badge of honor. Exacto, Es como eso te es. pones la plaquita Te de honor. volviste a levantar. Una medallita, te vuelves a levantar y además hay gente que le va mal varias veces y al final lo logra. En España te va mal 2 veces y un autónomo hoy en día en España le va mal una vez y tiene muy pocas ganas de volver a intentarlo otra vez. Muy pocas ganas. Se te van las ganas, sí, entiendo. Pero bueno, ¿te sientes más libre que emprendiendo o más atrapado que nunca? Libre. Más libre, más flexible, ¿no? Pues eres dueño de tu propio horario. Efectivamente. Pues A pesar de que trabajas tus horas. Sí, hay muchos días que. Sí, hoy me he levantado a las 3:30, ahora que cuando vayamos del podcast me toca. ¿Cómo te gusta? Sí, 3:30, insisto. Pero hay días que es verdad que llego a la oficina a las 11, que he ido a entrenar primero y que igual a las 4 estoy recogiendo los trastos. Porque, bueno, pues, es cierto. ¿Merece la pena todo este riesgo o solo lo decimos cuando sale bien? Merece la pena. Merece la pena. Aparte que yo creo que cuando pones el trabajo y persistes, al final las cosas salen. Por un lado o por otro, ¿no? Sí. Que podía haber sido esta empresa, podía haber sido cualquier otra Si cosa. añades empeño, actitud y talento, es muy probable que tengas éxito. Perfecto. Pues vamos al remate final. Venga. Y aquí sí que puedes decir que no si quieres, ¿ok? Vale. Porque vienen 3 cargaditas. Ojo. No, de hecho viene una cargadita. Vale. ¿Cuánto vale tu empresa hoy No y digas cuánto tacos. crees que vale en tu cabeza? ¿Cuánto vale hoy de verdad y cuánto vale en tu cabeza? Claro, hoy de verdad, ¿quién lo dice? Porque Te lo puedo decir yo. Por lo poco que sé, yo creo que ¿Decimos a la vez? lo decimos a la vez. Y, Venga. vale, yo digo que 1, 2 y 3. 4 8. millones. Ah, pues. Sí. Creo que he oído los resultados Ajá. y he hecho un multiplicador ahí, que quizás sea más bajo de lo que debería ser, pero también creo que tiene ciertos riesgos vuestra empresa y tal. Creo que vais a estar en los 8 y más, de hecho. Creo. Y en tu cabeza... O sea, te digo, por la cifra que tú has dicho, lo vendemos. Hombre, por supuesto. Pero es que yo creo que como propietario de tu empresa y con todo lo que te has currado, siempre tiendes a estar por arriba. Siempre. Eso es así. También es verdad que las valoraciones en España, con lo difícil que es montar una empresa y que te vaya bien, los múltiplos son más altos. Es un mercado distinto. Y como estáis diversificados y tal, yo creo que vuestra empresa empieza a tener un valor muy interesante. Pero de ahí a que valga 8 ahora mismo, es un múltiplo muy alto. Pero bueno, que yo creo que vais a estar ahí, seguro. ¿Te interesa? Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos. De momento seguir creciéndola, que ya hablamos. Pasa que yo veo que hay mucha dependencia, no dependencia, porque me ha gustado mucho lo que has dicho, que no hay nadie imprescindible, pero sí que es verdad que tener gente como vosotros, que os lo habéis currado desde el día 1, por lo menos, digamos, apoyándonos desde un rol más secundario, sería muy positivo para cualquier comprador, ¿eh? O sea, no... Incluso empresas grandes, que supongo que serán vuestro comprador ideal, sería alguien más estratégico que esté dentro del deporte o de los eventos o algo así. Sí, no vamos a decir marcas, pues una gran empresa fabricante de, Claro. de ropa deportiva. Claro, le podría interesar mucho más. Sí. Creo que ya hemos terminado. Ahí estamos. Bueno. Yo creo que ya... Pues no han sido tan canallitas, ¿eh? No, tampoco. Ahí han estado. Lo de la valoración igual. Alguna otra cosa en cuanto al dinero personal, pero poco más. Oye, pues muchísimas gracias por haber venido aquí hasta California solo para hacer el podcast este. Brutal, ¿eh? Me encanta lo que estáis haciendo. Ojalá os vaya muy bien. Saluda a Abraham de mi parte y haremos seguimiento. La próxima, dentro de 2 o 3 años, la haremos aquí. O en Charlotte. O en Charlotte. Ya vemos dónde. Y que venga Abraham también. Hecho. Y nada, encantadísimo. Esto es No Risk, No Fun. Nos vemos en el siguiente episodio. No Rick, no fan, chicos. Hasta luego.